Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola, Bonico. Buenas noches, Soren. ¿Qué tal? Pues me he puesto a sacar cuentas y no son 10 años. Son 11. Son 11. Son 11. 11. En este canal hoy se cumplen 6 años. Y en el otro eran 5. 11. 11, no 10, 11. Madre mía, anda que yo las matemáticas y yo 11 años. Yo estaba siempre con la manía, porque claro, yo sabía que el mismo tiempo que estuve en el otro canal, fueron 5 años, pensaba, y además llegamos a los... En esos 5 años, no sé si fueron casi los 30.000 seguidores. Luego todos se pasaron para acá, o gran parte de esos 30.000 se pasaron para acá. Así que fue muy fácil conseguirlo todo. Pero claro, me he puesto a sacar cuentas. Digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digo, si son 11 años, no son 10. Bueno, me da igual, 11. Pero da igual, en este canal son 6. Pero en el anterior eran 5. 6 y 5, 11. No fallan las matemáticas. Pero yo en mi cosa interna estaba ahí. Dale que te pego, dale que te pego. Y ya está. Por cierto, lo que me mandaste del cable, el USB con Ethernet. Tengo uno porque en el Mac no hay un par de puertecicos y tal, ya lo sabes. Y me compré un cable Ethernet para pinchar al Mac y en el Air. Porque no hay puerto Ethernet ahí. Y por el tamaño. Entonces, tengo uno. Bueno, uno no, tengo dos. Uno estaba roto y tengo uno ahí abajo en el estudio, me lo tengo que subir. Efectivamente, es el cable Ethernet el que está fastidiado. Porque lo toco y nada más tocarlo un poco se va la conexión. Y no lo he traído. He estado grabando esta tarde y se me ha pasado por completo coger y subírmelo. Pero vamos, que tengo dos. Uno roto, que no sirve para nada, pero de esto que estoy en plan, no sé, Diógenes y no lo tiro. Por si acaso, ya ves tú, por si acaso, está roto. Y el del Mac, coger y subírmelo y ponerlo aquí, porque es la única forma de garantizar que si se toca el cable, es que como toque el cable me caigo. O sea, lo tengo muy claro. Como pase algún perrete y tal, se acabó. La transmisión se coge y se corta. Muy buenas noches, Anita. Hola, preciosa mía, bonica, guapa. Agustín, ¿qué pasa, hermoso? Muy buenas. No, no, si no es cuestión de probarlo, es lo que es. Y yo lo tengo clarísimo. Es el Ethernet. No sé si es porque estará desajustado. Algún perro habrá pasado y habrá puesto la pata encima del cable Ethernet. Yo pensando cosas malignas, ¿sabes? Que posiblemente yo me inclino sobre eso. Y, y lo han desajustado mismamente del ordenador. No sé. El caso que con el puerto USB el Ethernet funciona como un tiro, pero tengo que subirlo. No voy a comprar otro porque tengo. Así que ya está. Muchas gracias, Bónica. Muchas gracias, Anika. Muchas gracias. Y que cumplan muchos más. Esperemos estar aquí más años. Por Dios, que desquicie. Si no se está mucho más tiempo. Y no sé si Martín habrá empezado ya también la transmisión. No tengo ni idea. Vale, saludados estáis. Ahora sale. Ahora estoy viendo que está cargando el este. Yo lo digo, el chat en la pantalla. Bueno, ¿qué iba a decir yo? Hay muchas cosas que decir y ninguna que contar. No. El tema viene. Hoy, por ejemplo, en los comentarios me ha llegado un suscriptor y luego, claro, ha llegado el típico hate diciendo: ¿Pero qué estás diciendo? Eso no es así. Algo que yo sé a ciencia cierta, y muchos de vosotros sabéis de sobra, que es el tema ya desde hace muchísimo tiempo de las review que yo denomino fantasma porque no se tiene el perfume, pero efectivamente yo en mi caso constato que es que vivo a 50 metros de un dron y si llega y yo llego y me puedo echar allí lo que me venga en la real gana como cualquier hijo de vecino que entre a la tienda. A no ser que por políticas de empresa prohíban entrar a la gente a probar los perfumes, ahí están los testes para que la gente se los eche. Eh, entonces, me comentaba básicamente que efectivamente, repito mentemente,
un montonazo de reviewers están haciendo su trabajo sin el perfume en la mano. Y yo lo entiendo. Claro que sí, lo entiendo perfectísimamente. Pero, también por poner las cosas en contexto, a mí se me criticó de arriba a abajo, a derecha, a izquierda y al centro y para adentro, por estar haciendo reseñas sin el perfume en la mano. Como si estuviésemos obligados a tener el perfume en la mano para hacer una reseña. Ahí ya entraría la honestidad de cada uno en decir, no, es que lo llevo puesto encima y aparte lo he estado testando durante X tiempo en la perfumería. Claro que yo, a lo largo de estos 11 años ya, he visto de todo. Y he visto reseñar botellas vacías, he visto reseñar botellas rellenadas, he visto reseñar botellas falsificadas, así por todo el morro, sacar la botella y decir, pero de verdad, en serio, la Paco Rabanne, la del robot, esa la he visto yo sacarla de una caja en B. Vale, pues entonces me parece que la transmisión se va a caer. Dadme un segundo que vengo enseguida. Pero me parece que la transmisión se va a caer. Si se cae la transmisión vuelvo a entrar, pero seguramente se caerá. Bueno, creo que no nos hemos caído, me parece. Bueno, nos caeremos, seguro, seguro. Como me tenga que mover mucho, nos caemos fijo. Ay. Todo ok, de momento. Todo ok, de momento. Porque me he tenido que levantar y tener un cuidado porque yo estoy aquí muy arrinconado. Me apalanco con la mesa y tal para dejar espacio en el salón y... porque con todos los artilugios y los cables que tengo aquí liados, pues poco, madre mía, un rollo. En fin, lo que iba diciendo, entonces, que me parece muy lícito, pero que a mí se me ha puesto al derecho y al revés por hacer precisamente la review sin el producto. Y lo que estaba comentando, aquí todo el mundo le echa un morro que te lo pisas, salvo uno que se lo está currando, analizando al dedillo cada producto, y luego llegan y sacan botellas vacías, botellas rellenadas. Y el ejemplo máximo que yo he visto, que eso fue alucinante, una botella más falsa que Judas, en una caja más falsa que Judas, presentándola como si fuese ultra mega original, y luego resulta, y yo decía, ¿y dónde está el NFC? Porque la botella grande de Paco Rabanne, la del robot, cuando se sacó, salió con NFC, y ahí no había ni NFC ni NFZO, no había una mierda. Entonces, claro, y encima vendiendo la moto de que eso era original. He visto de todo ya. Entonces, claro, llega ahora un chaval, me dice, no, si es que está poniéndose esto, no sé qué, no sé cuántas, no sé qué, no sé quintos. Y dice Luisón, ese fui yo, tú lo has dicho, ¿no? Eras tú, es que no me acuerdo, sé que el comentario está puesto, pero el del hater tú no lo has leído, lo he leído yo y le he baneado del canal. Porque te ha contestado, ¿pero qué narices estás diciendo, cabrón? Así, tal cual, llevamos más de 5 minutos puestos. Es que no se pueden decir tacos así de aquella manera. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, bienvenido a Los Perfumados. Por cierto, bueno, sí, como tengo que editar, tu nombre saldrá en el próximo vídeo. Sí, es más, a ver, déjame porque... Sí, bueno, luego lo hago. Si me olvido, perdóname, te pongo en el siguiente. Pero vamos, que sí, que me voy a acordar, tranquilísimo. Muchísimas gracias, Agustín, por formar parte de la familia de los miembros del canal. Y entonces, pues, para evitar primero, pues efectivamente, por gente como Luis tenga que estar leyendo esas cosas,
yo bloqueo absolutamente, no me da la gana. Entonces cojo, bloqueo y ya tomas por culo. Y se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia, como dicen. Pues cierto, y ya está. El caso que tú comentas una cosa que tú sabes y que además yo he visto. Porque a mí me saltan los vídeos de los otros, aunque les dé que no me interesan ni que no los veo ni los sigo, me saltan los vídeos de los otros. Y entonces haces scroll y ves que no saca la botella. Que sacan 800 botellas, porque siempre es lo mismo. O sea, como no saben ni qué decir del perfume que tienen que hablar, sacan 8000 botellas para jugar a la escaramuza, pero en realidad igual ni lo han podido probar, pero sacan 400 botellas ahí diciendo que no sé qué, que no sé cuántas, que se no sé quito, es que no me gusta y no lo compro. Mierdas, todos son mierdas y monsergas. No lo compras porque evidentemente la economía de, vamos, o eres millonario o a ver cómo apechugas con todos los vídeos que hay que hacer de todas las reseñas que de todos los perfumes que hay por ahí. O sea, es que es imposible. Es imposible. En fin, de casos hay 850 millones. O sea, que no hay por qué centrarse en uno, ni en otro, ni en el de la moto, que me da igual. Pero que te lleguen luego pegándote el vacileo cuando he sido yo la víctima de todo el hate. Que hay vídeos de elementos, vamos a llamarlos personajes. A mí me gusta llamarlos personajes porque no dejan de ser personajes. Hay vídeos de personajes por ahí en los que se me nombra y se parten el pijo de que hago las reseñas sin el perfume. Ojo a lo que estoy diciendo. Y directos donde hacen lo mismo. Me mencionan, todo el mundo despijotándose de la risa y ahora se tienen que callar la boca porque hay así de reseñadores que hacen eso. Yo soy crítico, lo siento. Nunca me considero un reseñador, ya lo sabéis. Jamás. Otra cosa que lo digan, no, estoy reseñando, no sé qué, yo realmente no hago reseñas. Entonces, pues... esos no llegan a los 10 años, sí, algunos sí ha llegado a los 10 años, pero consta a base de estar engañando al personaje. Es que es así. En el momento que sabes que te llega un producto que es más fake que la madre que lo parió, y es que al final dices, bueno, ya está bien, ya está bien, ya está bien. Y sacando fake y haciendo perfumería nicho con las botellas vacías, de haberlas comprado en el rastro vacías en Madrid, o vete a saber en qué rastro y haberlas comprado vacías, porque las botellas las puedes comprar vacías. Es más, si vais a Douglas, una de las políticas de Douglas es que quien llega al primero se la lleva. Quiero decir, es que no está puesto el cable, no pasa nada. Quiero decir, tú vas a un Douglas, le dices, oye, ¿tienes alguna botella vacía por aquí de algo? Y si la tía se le da gana de tirarse al rollo, la tía te da la botella. No es como en un Druni, que en Druni devuelven las botellas a la central. Y si se rompen las botellas, aunque sea casquillo por casquillo, la devuelven rota, ¿eh? En Druni funciona así, en Arenal entiendo que ya la política también será la misma. Pero en Douglas, hasta hace bien poquito, tú necesitabas, hoy quiero una botella de algo. Y como tengan botellas vacías en el mismo instante de tester, te las cogen y te las dan. Pues yo he visto eso reseñándolo vacío, rellenado, que yo decía, madre mía, si conta como una rana. Pues eso lo he visto yo así de veces. Botellas rellenadas, hasta incluso haciendo reseñas con botellas vacías. Botellas que son muy opacas, que no se ve realmente tampoco qué es lo que hay dentro. Igual ni se ve, o se transparenta un pelín, pero las botellas vacías. Además que se notaba, porque además... Sí, esto lo he dicho muchas veces, ¿eh? La gente, yo no sé, la gente... A ver, tenemos la capacidad de olvidar muy rápido, sobre todo yo, que a mí yo tengo memoria de pez, siempre lo digo. Pero ni dar una sola atomización al producto. Ni dar una sola atomización al producto. Yo al final digo, no me la voy a echar, no me la voy a echar, y hago así, plá, plá, y ya como si me lo hubiese echado, porque me intoxico muchas veces. Muchas veces cuando digo, no me la quiero echar, no me la quiero echar, porque es que además hacer reseñas de perfumes potentes en verano es morirse. Eso es morirte como una cucaracha. Pero bueno, en fin, que así estamos. Voy a poner los aplausicos al Agustín, hombre, por Dios, ya que se ha llegado aquí, se ha incorporado a familia, a los miembros del canal. Vamos a ver, Agustín... Es que quiero hacer una comprobación. Vale, está todo bien. Nos vamos a ir de cabeza a los aplausos. Os recuerdo, mientras tanto, que hay aplausos. Y voy a beber agua.
Muchas gracias, Agustinico. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya sabéis que están los superchats y los super stickers para darle ánimos a los Gaz, que está muy triste, porque no hay pasta, ni pasta. No está entrando un céntimo al canal. En fin. ¿Qué me decís por aquí? Muchas gracias, Marco. Buenas noches. Y tenemos Cristina. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, maja. Y los que atomizan en una parte del brazo y se huelen en otra parte distinta. Bueno, también. A mí me ha pasado cosas así también. Pero. A mí me ha pasado. Pero me ha pasado llevándolos, ¿eh? No porque. Me ha pasado llevándolos. Cuando he hecho un enfrentados o cualquier cosa, se me olvida. Me parece que me he pasado. Lo que pasa es que no sé si lo arreglé en edición o lo arreglé en edición. Me ha pasado con. Porque al final es un follón de perfumes y termino muy liado porque. Y cuidado, escucharme. O sea, vosotros sabéis el problema que yo tengo. Que no sé ni cuál es mi derecha ni cuál es mi izquierda. Ya lo sabéis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con los Bellini y los del Aldi, como eran tomogollón de perfume, me lo atomizaba. Decía, me atomizo en la derecha uno y en la izquierda me atomizo el otro. Al final, yo sé cuál la diferencia de los dos perfumes, que no necesito hacer así para olerlo ni nada, ¿no? Pero a mí me ha llegado a pasar ahí, pero porque mis confusiones mentales de digo, ¡ay! ¿Qué llevo aquí? ¿Está en la diestra? ¿En la siniestra? ¿Dónde está? ¿En la zurda? ¿Dónde está? Pues sí. Un rollo, pero me ha llegado a pasar. Eso me ha pasado a mí. Me ha pasado en eso. No me ha pasado en otras cosas de estas raras que yo sé a la que te refieres. Hombre, Watchmaker, muy buenas noches, ¿qué tal, majete? Dice, a ver si esa gente le exige a un crítico de cine que sí, que tenga el DVD. No, vamos a ver. Voy a hacer la crítica de, no sé, Beetlejuice, ¿no? Beetlejuice. Bueno, aquí se llama dos Beetlejuice. Beetlejuice al cuadrado. El caso es que... te hizo una mala pasada. Siempre me juega una mala pasada. No me escapo, Cristina. Es lo que tengo. O sea, además yo ya lo he dicho y no me corto un duro y lo digo. O sea, es que es así. ¿Para que me voy a andar con monsergas? El caso es que, además, Nora lo dice, se te nota mucho. Yo digo, pues es que no lo evito, entonces, ¿para qué lo voy a ocultar? Como otras tantas cosas. ¿Para qué las voy a ocultar? Pues eso no lo puedo ocultar. El caso es que, efectivamente, los de cine y los de comida. A ver, ¿qué pasa con los de comida? Los críticos de las estrellas Michelin, las guías Michelin y todas estas cosas Michelin y todos estos rollos, eh, es que se echan la fotografía a ellos ahí comiéndose, llenándose la boca, no, pues presentarán el plato ahí, clacataclac, si les dejan, y todas estas monsergas, pero hombre, por Dios, seamos un poco serios, hombre. Hombre, es que necesariamente hay que salir con una botella en la mano, de verdad, en serio. Si lo estás probando y tú ya tienes tu público y sabe que no le vas a mentir ni de coña, de verdad que yo, hombre, no voy a dar mi geolocalización, no la voy a dar, lo único que faltaba. Pero es que tengo el puñetero turno a 50 metros, joder. Es que esta misma tarde he estado allí y he estado probando perfumes. Esta mañana he estado allí también. O sea, ojo, porque es que no paro de entrar y salir de ahí. Entonces, pesado. Y por eso digo eh, que no es necesario todas esas monsergas. Lo que pasa es que estamos ahí acostumbrados ya a que desde un principio de los tiempos todo Dios salga con los perfumes, pero es que los tiempos cambian y los precios en los perfumes de ahora no son los de antes, ni en broma son los de antes. Entonces, claro, tú te vas a una perfumería ahora y todo lo que estás viendo son 60 euros mínimo. De verdad, en serio, hombre, sí que hay perfumes que son un poco más baratos, pero esos ya están reseñados en el canal, la mayoría. Es que, claro, el cerco se estrecha. Bonnie and Clyde. Al final los pillan y los matan. Pues esto es lo mismo. El cerco, es que lo estaban dando y me he acordado ahora. Digo, voy a asociar. El cerco se estrecha y al final, ¿a qué narices vas a hacer? Y luego las baratas, las low cost, o me gustan o es que ni las compro. Y tampoco me da eso de voy a hacer una reseña fantasma de esto. No, porque ya me parece ya demasiado rata. O sea, uno es rata, pero ya tanto no. O sea, lo que es
entre comillas, ultra mega low cost, pues si me gusta lo cojo y lo compro y ya está. Pero gastarte la pasta que estamos, en el dinero con el que estamos, los dineros que estamos manejando, no. Lo siento. Eh, es que no queda otra. ¿De verdad? Es que no queda otra. O tienes un buen riñón para hacerle frente a todo lo que sale, o es que no vas a ningún sitio. O sea, que yo voy a ser... Mi ilusión es ser reseñador de perfumes. Vale. ¿Tienes un cacho de trabajo de que te cagas? Sí. ¿Puedes comprarte los perfumes que te dé la gana? Sí. Pues tírale. Tú mismo. Tírale. Sin ningún tipo de problema. Pero hijo, va a ser como que yo que no. Como que yo que no. ¿Sabes? No me da la gana. Porque yo no soy así, ni soy millonario, ni tengo... Que no. Y ya está, no hay que darle más vueltas. Entonces hay que evolucionar. Por eso digo que tú imagínate, el Orgaz de ahora no puede ser el mismo, ni tan siquiera físicamente, como el Orgaz de hace 11 años, por el amor de Dios. Y además ese están los vídeos. Gracias a Dios tampoco estoy igual, también tengo que decirlo. Dave, muchas gracias, Magetón, muchísimas gracias. Bueno, y Soren aquí, que voy a darle sus aplausos. Soren, si te tienes que tirar a la cama a dormir en plancha, vete, ¿eh? No es por nada. Muchas gracias, Bonico. Ahí va. Muchísimas gracias, chiquitín. Muchas gracias, hermoso. Ay, mi niño, mi pichurrín. Lo mismo que también hoy ha salido un artículo en una página de perfumería que me he dado todo loco cuando lo estaba leyendo. Y es que se le ve demasiado el plumero. Se le ve muchísimo el plumero. Bueno, ahora lo explico. Es una página guiri. Os leo. Hablando de los precios, ¿esto se va a parar? No, Agustín, no se va a parar. Esto no se para. No se para hasta que no encuentren el techo del público. Mucha gente no puede ni con los nichos. Hombre, hay nichos que ya están más baratos que la perfumería pop. No hay que de verdad, hay nichos mucho más baratos que la perfumería pop. Ya está. No, es así, Hay nichos hoy por hoy de reconocido prestigio y nombre que están más baratos que la perfumería pop, de lejos. Así que no. Lo que pasa que ya están llevando al público a la perfumería árabe. De hecho, en Druni ya están vendiendo perfumes árabes, que son de la TAFA, que están hechos aquí en Barcelona, pero bueno, en fin, ellos quieren que sean árabes, luego le cambian la caja, le ponen hechos en Emiratos Árabes, pero claro, porque ellos también tienen fábrica allí, ojo, que Eurofragrance fabrica en Emiratos. Entonces, bueno, tendrán asociados o lo que les dé la gana, pero ellos tienen allí producción. Entonces, bueno, que mucha gente desconoce esto, yo no sé, tan expertos que son de los perfumes árabes y desconocen la base de toda esta mierda que hay montada con ellos, que a mí me parece estupendo, ojo. Lo único que siempre he estado diciendo, no me gusta el rollo que le dan con los alcoholes. Siempre lo estaré diciendo. Los alcoholes los ponen que es demasiado ya. No todas. En lo que yo tengo probado, los alcoholes son ultra mega atómicos. Se les va la mano, pero de lejos. Yo prefiero una review fantasma que el que sale con la botellita que le regalan y miente como un villano. Es que no queda otra. Vamos a ver, es que... yo les entiendo. Y además el artículo va con todo eso que estás hablando. Nuestro niño es un monstruo. Ay, qué miedo. El artículo que estaba comentando va con todo esto. Y va justificado con todo este rollo de que está por parte de las firmas. Quiero decir, ha hecho un artículo este señor, que además tiene un canal de YouTube con 20 y pico mil seguidores. Es Giri, no sé de dónde será concretamente. Y se pone abiertamente a atacar a un youtuber americano de reconocido prestigio. El caso es que a mí me cae como los cojones, también tengo que decirlo, porque se hincha a copiarme, pero a copiarme que no se corta un céntimo. O sea, es algo ya. Lo he estado diciendo muchísimas veces. Luego, es que te da envidia. No me da envidia, señores. Mi objetivo está cumplido. Lo tengo muy claro, que he llegado donde quería y punto. No tengo más pretensiones que esta. Ahora, y mantenerme, por supuesto, tengo que comer, pero es lo único. El caso es que, dejando el tema aparte, resulta que coge este señor, se marca un artículo y un vídeo hablando de que
tirándole a este youtuber, que aunque no me caiga bien, lo siento, pero este que ha hecho el artículo no lleva razón ni de coña, tirándole al cuello y justificando el marketing que ejecutan las empresas de si dan las botellas, de si no dan las botellas, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es muy amplio, pero vamos, este señor le está comiendo las pelotas a las firmas, justificándolas para todos los que realmente hacemos crítica de perfumería, porque este youtuber se queja o ha hecho algún vídeo al que ponía verde, al americano, porque este tío además creo que no será ni americano, pero al americano de reconocido prestigio, estoy diciendo, lo estaba poniendo verde a parir porque hizo un vídeo quejándose de que las empresas lo tenían en una lista negra. Es cierto, las empresas no es que tengan una lista negra, es que simplemente dejan de llamarte. Dejan de llamarte porque saben que, pues, puedes decir cosas que se salgan fuera del guión. Es cierto. Y este señor disculpándoles por activa y por pasiva. Hay firmas que te pasan un guión de lo que tienes que decir y no te salgas de eso. Y lo peor de todo es que no solamente es que tengan el guión pagado, es decir, te mando la botella y te pago facturación. Haces facturación, pero tienes que decir esto y no te puedes salir de ahí. Luego están así y yo no me he encontrado con ningún caso de una empresa multinacional que lo haga, ¿eh? Me refiero. El caso de que te cojan y que te manden el perfume y que con las mismas, después de mandarte el perfume, te manden el guión. O con el perfume te manden el guión vía online y que se pongan en contacto contigo y digan, mira, tienes que decir esto, sin cobrar un duro. O sea, podría entender que ya que te pagan, pues te lo pagan todo y pagan tu silencio. Y pagan tu silencio. Pero ser puta y no ganar nada, pues la verdad, pues como que no. O sea, y me consta que hay empresas y distribuidoras, sobre todo, esto más que las empresas son distribuidoras de baja estofa que se dedican a mandar los perfumes con el guión. Y como te salgas, date por muerto y enterrado. Porque encima te contestan con mensajitos de échate a temblar. Porque échate a temblar porque se ponen chulos. Porque vamos, te la tiene que repampinflar. Porque a ti nadie te ha pagado tu trabajo. Estos señores se piensan que porque te manden una botella de colonia te van a pagar el ordenador, te van a pagar el gasto de cámara, de procesadores, de todo. Esto es como quien arranca el coche. Te pago la gasolina. Una mierda. Y el mantenimiento del coche global, ¿qué es? ¿Qué? Me pago la gasolina, como si el coche funcionara solo con gasolina. Y los neumáticos, el agua, ¿qué? El gasto de aceite, ¿qué? Es que la gente es que es muy para allá. Te compran con especias. Sí, pero que es verdad, ¿eh? Que es cierto que te mandan la botella y te exigen el guión. Luego hay gente fantástica, tengo que decirlo, que te coge, te manda la botella y te dice, di lo que te dé la gana. Y ya está. También tengo que decirlo. El propietario de Constanza Parfums me lo dijo. Yo te mando la botella. Digo, sí, mándamela, que tengo ganas de tal. Y porque me apetece, cuando surge algo así de gente que está currándoselo aquí en España y tal, pues digo, pues venga. Y me dijo, di lo que quieras, tío. Entonces no tengo ningún tipo de pauta al respecto. Digo lo que de verdad es. Porque me manda el tío la botella y además es que me lo dijo. Y lo tengo escrito. Di lo que te dé la gana. O sea, di la verdad. Lo que a ti te transmita, tú lo dices. También me ha pasado con L'Oreal, ¿eh? L'Oreal, cuando he hecho colaboración con ellos, no pagadas, no me han exigido nunca ningún guión. Nunca. Y he tenido 3. He hecho 3 con ellos. Luego ya después cambió el rumbo de la empresa, todo el rollo, no me gustó un pelo y dije, no, aquí no entro. Pero nunca me han exigido el guión, ¿eh? Nunca. Me mandaban el producto, 3 veces me han mandado 3 productos, los hice encantado de la vida, porque además
me gustaban que te mueres, pero no había guión. Pero hay otras que sí. Y ahí es donde me tengo que callar la boca y no puedo decirlas porque no quiero meterme en ningún lío con nadie. Pero este tipo que ha hecho este artículo, que así como muy extenso y por cierto mal escrito, justificando de una forma salvaje a Dior, a Louis Vuitton. O sea, increíble. Y además haciendo comparativas de que es que, ¿cómo te puedes poner a criticar a Johnny Depp? Tú no criticas a Johnny Depp, pues debes de saber que Johnny Depp ganó 1.000.000 o 1.000.000.000 o lo que se quiera embolsar por hacer la publicidad de Savage. ¿Y qué? Sabemos que ha cobrado. Un actor, un modelo o una modelo no se va a poner delante de una cámara gratis. Sería absurdo pensar que lo está haciendo gratis. ¿Es que estamos locos? ¿Qué tontería y qué comparativa es esa? Yo veo muy bien y súper lícito que las empresas mandan las botellas, cuando mandas las botellas a algún reviewer, a algún crítico o lo que sea, como si mandan, yo que sé, extintores, me da exactamente igual. Que lo cojan y que lo manden. No hay ningún tipo de problema, que lo cojan y que lo manden. Pero no me exijas un guión. Si es que el problema de todo esto son los guiones. Pero si quieres un guión, te metes en la website y te lees lo que dice la propia página web del perfume. Y ya está. O sea, este tipo que ha escrito el artículo y que ha hecho un vídeo, se olvida de lo más básico. Y es que también tenemos nosotros la culpa. Yo no, porque siempre he ido con esto al por delante. Pero muchos están con el rollo de que es que yo no soy youtuber, porque como tengo mi trabajo... No, tú eres un youtuber. Y si ganas, hay gente que no gana nada porque todavía no ha llegado a las 4.000 horas y los 1.000 seguidores. Y si no los compran y llegan rápido, eso está clarísimo. Pero quien va así por delante tarda un montonazo en llegar, por lo menos un año en llegar a todos estos ratios. Excepciones hay, pero pocas. El caso es que quien llega es youtuber porque ya está cobrando. En el momento que tú estás cobrando ya eres youtuber. Eres youtuber desde que te haces el primer vídeo, o sea que ya con eso te lo digo todo. Esté ganando o no esté ganando. Y este tío se olvida de que nosotros estamos haciendo un trabajo. Como mucha gente se olvida de que lo que estamos aquí delante estamos trabajando. Que lo puedes hacer porque es tu entretenimiento y tu hobby. Mentira. Tienes unas pretensiones. Si no, tú no te pones delante de una cámara y seguirás siendo el personaje anónimo que siempre has sido. Y punto. Cuando te pones delante de una cámara y te expones delante de la gente, lo estás haciendo por algo y pueden haber 8 millones de motivos para hacerlo. Entre otras cosas, tener notoriedad y inflarnos el ego. Entre otras cosas. Más ya de lo que pudiéramos tenerlo encima ya inflado. Entre millones de cosas, ¿eh? Cada uno con sus motivos y sus consecuencias. Pero a mí que no me vengan con el rollo de que yo no me considero youtuber porque yo tengo mi trabajo, porque yo una mierda. Eso no se lo cree ni el caso de la manteca. Y el que se lo crea, pobre tico, porque qué mentalidad más cortita debe de tener. Qué mentalidad más cortita debe de tener. Es que si no, ahora mismo todos los que estáis aquí, estas 36 personas que estáis aquí mirando, ya tendríais vuestros canales y estaríais a tope haciendo vídeos. Y a que a no todo el mundo le da por eso, ¿verdad? A que no. Da igual la plataforma que sea. No todo el mundo tiene ese interés, ese rollo de exponerse delante de un montonazo de gente que no sabe ni quién es, ni por dónde asoma. Y nosotros nos estamos exponiendo. ¿Cómo que tú no te consideras youtuber? Pues yo me he considerado youtuber siempre. Desde que he estado ganando, como que no he estado ganando. Me da exactamente igual. Yo soy youtuber y además soy youtuber a tiempo completo. Y este señor ha hecho esta parrafada atacando directamente a un tío que a mí en lo personal no me cae bien, porque no me cae bien, porque además contesté con él una vez y me pegó un contestón. No fue un contestón, pero fue como me la pela, me la trae el pairo. Digo, bueno, pues si te la pela, te la trae el pairo, pues tú mismo. A mí sí que me da exactamente igual. Pues no le dio tanto igual. ¿Sabéis por qué? Porque resulta que hace un montonazo de tiempos... ¡Ay, de tiempos! ¡Uy, colacados! Hace un montonazo de tiempo, un tipo se dedicaba a hacer sus vídeos con recortes de nuestros vídeos.
y utilizaba todos los extractos de todos los youtubers que estábamos en ese tiempo. Ahora creo que tiene 200.000 personas seguidores, todo comprado, claro, por supuesto, ese canal no lo ve ni el tacto. El caso es que se dedicaba a sacar esos extractos y a utilizarlos para hacer sus vídeos. Yo le puse la reclamación, tanto en cuanto a mí, me cogía todas las aproximaciones de los vídeos que tenía hechos. Le metía ampliación, los volteaba, los giraba y hacía todo lo que tenía que hacer para que el sistema no lo detectase. El caso es que yo era con las aproximaciones, pero es que el resto de tíos les copiaba y salían sus caras, sus manos, salía absolutamente todo también, y el tío se estaba montando los vídeos a costa, mejor dicho, constatación y constar es distinto del trabajo de los demás. Pues los quitó. Así que algo le cayó por encima y seguramente le contactaron para decir: nene, mis vídeos fuera de aquí. Hombre, estás trabajando para que otro se gane la pasta. Yo aquí haciéndome el curro y el otro copiándoselo y montando vídeos con voz en off. Nadie sabe la cara que tiene este personaje. Venga, hombre, vayas usted por ahí a cagar. Le puse un strike como una catedral. ¿Uno o dos? No me acuerdo los que entraron. Pero entraron varios. Porque automáticamente se los puse, empezó a borrar vídeos como un loco. ¡Ay, quítame el strike, quítame el strike! ¡Ay, ay, quítame el strike, quítame el strike! Digo, no te vas a quitar el strike, te vas a quedar con él. Te vas a quedar con él, por gilipollas. Pero eso fue hace muchos años. Y luego acoso, ¿eh? El tipo acosando y dando por culo. Digo, lástima no te hubiese encerrado el puto canal ese de mierda que tienes. En fin, María Pilar, muchísimas gracias. Gracias, Bonica, muchas gracias. Quentin, ¿qué tal? No bajan los precios de ropa, perfumes, comida, etcétera. Cada vez tenemos que conformarnos con productos de peor calidad que adquirimos a precios baratos porque la calidad normal diseñador ya no llegamos. Sí. En el momento en que... Es que aquí esto es un arma de doble filo. No por comprar más barato estamos comprando con peor calidad. Lo que pasa que, evidentemente, tú te metes en un Mercadona y te llevas cosas del Mercadona. Porque todo lo que hay en Mercadona la mayoría son cosas de marca Mercadona, Hacendado. Las pizzas son hechas por Casa Tarradellas, pero la diferencia se tiene que encontrar en la calidad a la hora de la ejecución del producto. Te están cobrando una pizza de Casa Tarradellas con la marca Hacendado, pero es más barata. ¿En dónde se nota? Pues evidentemente tendrán que bajar la calidad de los productos que están hechos, con la que confeccionan. ¿Qué más hay? Bueno, hay un montonazo de productos que... los productos de Pepsi. Pepsi les hace... los fritos, los doritos y toda la porquería esta que va embolsada de productos salados y tal, se los hace Pepsi. ¿Es que Pepsi va a hacer el gilipollas metiéndole productos de primerísima calidad? No. Por mucho que les atornille el señor Font a meter productos de calidad máxima, eso es mentira. Eso es mentira. Los productos se ven tocados y estamos comiendo muchísimo peor que antes. Con unas calidades que dan pena, sí es verdad. Y es que te vas a comprar primeras marcas y tienes también unos precios que dices, jolín, si es que por lo que vale esto me voy y me compro pues la marca blanca. Claro. Pero eso es con todo, pero la perfumería no lo podemos hacer si no vamos a clones, inspiraciones, que es lo mismo. Es lo mismo. Si nos vamos a las inspiraciones, que claro, es que clon conlleva que es igual calcado, entonces dicen inspiraciones y salen de rollos de problemas legales las firmas. Entonces, en el perfume y en la cosmética son inspiraciones. Y ahí, pues, hay que investigar muy bien qué es lo que se tiene, qué es lo que no se tiene, dónde se hace, cómo se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Al final somos nosotros los que nos vamos a resentir con toda la porquería que nos estamos metiendo en el cuerpo. Claro, porque es que yo no me cabe en la cabeza
el tema, por ejemplo, lo estuvimos diciendo el otro día, la caducidad de los huevos. Los huevos del Mercadona son huevos inmortales. O sea, es que los compras y te duran todo un mes. ¿Cuándo se ha visto que un huevo dure un mes fuera del frigorífico conservándose? ¿Cómo es esto? Si yo me acuerdo que cuando íbamos de pequeños todos los zagales a coger los huevos al gallinero, ahí en la huerta, lo primero que era gastarlos pronto y meterlos, porque a lo mejor algún huevo se podía haber pasado de cualquier otro día y el huevo estar malo. Y coger y encima, coger el huevo, meterlo en agua para ver si flotaba o no flotaba. Si flotaba estaba malo y había que tirarlo, y si se hundía el huevo estaba bien. Y consúmelo rápido porque había que consumirlo rápido. Gallinas naturales, estas sí que estaban pastando por donde les daba la real gana. Y ahora las gallinas ponen huevos inmortales. Si es que yo no sé, para cogerse una salmonelosis ya tienes que comer en un sitio súper cerdo para pillarte una salmonelosis, porque ya digo, huevos que caducan al mes, por el amor de Dios Cristo bendito. Y eso repercute evidentemente en nuestra salud y en nuestro todo. Igual que lo que estoy comentando con el tema de los árabes, que hay que tener mucho cuidado, porque hay firmas que se pasan con determinadas cosas que dices, madre mía, Virgen Santa. Han salido casas de Valencia como hongos, y las que quedan. Y Cristina, ¿has visto el vídeo de los orgásmicos en Patreon? Ese es uno. Es que en realidad son dos vídeos y he tenido que partirlo por la mitad. Digo, bueno, como he visto que se hacía súper largo el vídeo de los orgásmicos, el técnico, como se ha hecho tan largo, en realidad es uno. Lo que pasa que hay partido. Porque el otro producto, cuando lo leas, te vas a poner mala. Directamente te vas a poner enferma. Porque no te puedes imaginar ni el producto que es, que se utiliza para perfumería y para alimentación, del riesgo que lleva el puñetero producto. Y yo soy fan de ese producto. Me lo engatillo, pero sin piedad. Sin piedad. Así que saldrá para, si Dios quiere no pasa nada, para este domingo. Este domingo vendrá la segunda parte de ese vídeo. Pero el de esta semana que ya habéis visto, muerte y destrucción. Muerte y destrucción. Y además, ya lo sabéis, no solamente testado, es que lo visteis, no solamente testado en ratas y ratones, sino en mamíferos no registrados. Es decir, puede ser un caballo, un chimpancé, un perro, puede ser cualquier mamífero, porque además constaba que no registrado el tipo de mamífero en el que se ha testado esto. En fin. Y como son productos que se pueden utilizar tanto para alimentación como para cosmética, pues lo tenemos la vertiente. Siempre voy a decir lo mismo. Tenemos la vertiente. En el momento que utilizan test o hacen test para alimentación, ya tienes las pruebas hechas realmente. Ya tienes. Sabemos que en Europa, técnicamente, entre comillas, para cosmética está prohibido. Pero ¿y para la alimentación? Está prohibido para alimentación porque muchísimos productos de cosmética se utilizan en alimentación, más de los deseados, y todos siempre con algún tipo de peculiaridad que, como se pasen al echarle la concentración, vienen problemas. Tú imagínate que un dosificador electrónico se va a la mierda, o alguien se equivoca en el peso porque la báscula está rota, o vete a saber qué narices. Normalmente todo eso, las dosificaciones son electrónicas. Tú imagínate que eso se va de madre, sale una partida y luego, claro, vienen las alertas sanitarias. Alerta sanitaria. Pues básicamente por esas mierdas y mucho más. Buenas noches, Soren Bonico. A descansar. Muchísimas gracias. ¿Te he puesto los aplausos? Sí, te he puesto los aplausos. Creo que sí, ¿no? ¿Te los he puesto? No me acuerdo. Soren, antes de irte, ¿te he puesto los aplausos? Gracias a ti, en casa han dejado entrar muchas cosas. Pues mira, escucha, el de esta semana, el que ya habéis visto, chimpum, no pasa nada. Pero el de este domingo, si no pasa, me da tiempo a editarlo. Gracias, Bonico. Buenas noches, corazón. Abrígate. Te abrigo
te abrigo virtualmente. Anda, tápate. Que refresca. Madre mía, qué calor hace, por Dios, es insoportable. Hoy he estado grabando y otra vez todo lleno de sudor. Yo, madre mía, qué asco. Qué ascazo. Que por cierto, he subido el contraste en el vídeo de Jean-Paul Gaultier del escándalo nuevo, que no está viendo nadie, no entiendo por qué, fijaros. Saco el vídeo del escándalo, el Absolute, y lleva 500 visitas. ¿Alguien entiende algo de esto? Porque yo no entiendo nada. O sea, saco un vídeo del Absolute de tanto follón, y tiene 500 visitas. Me quedo loco con el personal. Loquísimo. Bueno, pues... pues no sé lo que estaba diciendo, pero bueno, que da igual. Que no sé por dónde iba. Sí, el que llega te pone los pelos de punta. Ya está. Y te puedo garantizar que eso entra en tu casa. Día sí, día también. Día sí, día también. Ya estar temblando. ¡Ah! Tiembla, porque es muy rico en toxinas. Más rico en toxina de lo que nos podamos pensar. En fin, y no se aíslan. No las aíslan. Como la cogen de la mata directamente, la ponen a sacar, da igual, venga, ala, toma. No, lo que pasa es que cuando se saca el extracto, el porcentaje también hay que medirlo, pero que muy bien. Para utilizarlo en perfumería cosmética. Uy, qué verde era mi valle, qué bien huele, qué verde. Ya te lo digo yo. Bueno, en fin, que lo que iba comentando con este tipo que ha hecho el artículo, porque no quiero dejarlo, que ha empezado a repartir estopa, y muy malamente, el planteamiento muy mal hecho, y efectivamente ya se le veía demasiado el plumero cuando ha empezado a mencionar a Dior. Claro, tiene que haber alguien que salga en defensa de la porquería que ha hecho Kurdijan, porque le están dando por todos lados. Le están dando por todos lados. Y entonces, claro, siempre tiene que haber alguien que se prostituya, vamos a hablarlo claramente, claro, porque es así, en beneficio de intentar salvar un poco los trastos. Ya ves tú, es un canal pequeño, 20.000 personas, eso no lo ve nadie. Lo que pasa es que la publicación escrita sí que la habrá leído gente, porque es una fuente que tiene tirada, no es la página infecta, Entonces, me parece muy mal que se mencione a alguien así de esa manera, como este youtuber de reconocido prestigio americano, que si se queja se está quejando con toda la razón del mundo, porque lo que sí es cierto es que, hombre, vuelvo a repetir, no hay listas negras. Lo que hay es que te dejan de llamar y te dejan de enviar cositas. Y ya está, ya ves tú, él se podrá quejar. Dios mío, tiene que facturar, porque también os digo una cosa, que nadie se piense que la facturación que hacen los americanos es la misma que nosotros, porque los americanos cobran un pastizal de YouTube, porque el RPM o como se llame, la retención de audiencia por minuto en Estados Unidos se paga, pero de que te mueres, el coste de eso es altísimo en comparación con los 2 euros, 2,5 €, 3 euros como mucho, y para usted de contar, por 1000 visualizaciones, que me lo estoy inventando, pero nosotros cobramos una porquería por cada 1000 visualizaciones, pero ellos cobran una pasta, y encima yo sé y me consta que tiene colaboraciones, que me parece perfecto, lo digo, ojalá y las tuviera yo. Pero no, ya lo sé, yo soy consciente de esto. Ya lo dijimos ayer, antes de ayer y antes de ayer. Pero que se ponga este tipo ahí a hacerle la rosca a las firmas de esa manera, y además el planteamiento es que es muy malo, porque el planteamiento es que es fatal. Y mencionando a un youtuber, no tienes por qué mencionar a nadie. Es que realmente no tienes por qué mencionar a nadie, porque cuando tú haces una presentación así, te pones a hablar, yo creo que más o menos se puede llegar a sobreentender a quién te puedes estar refiriendo, o simplemente puedes decir, pues hay un youtuber o hay varios youtubers americanos y ya está, y no necesitas mencionar a nadie.
porque no hace falta mencionar a nadie, porque los seguidores de esta gente van a saber que han hecho un vídeo hablando de que les meten en listas negras, que hay mucha monserga y mucho rollo, y pasa lo que pasa. Y yo no le tengo por el más honesto del universo a este tío. Vuelvo a repetir, no le tengo por muy honesto. Pero, en fin, cada cual tiene sus honestidades y sus rollos según los mira y según los entiende, ¿eh? Que yo de ahí tampoco me meto. Son cosas mías, cosas orgásmicas. Y la verdad es que me ha parecido así como un poco, mira vendido, porque eso ya se ha notado que es vendido, porque además esa publicación para la que trabaja tiene millones de visitas al día y sabe que va a haber alguien que diga, ¡ay, sí, me lo creo todo a pies juntillas! Llevas razón, querido. ¡Ay, ay, ay! Y decía el tío hipócrita, ¡ay, fíjate, he sacado un vídeo y ha tenido miles de visitas! Claro, eso es lo que está buscando, tener visitas. Y no para qué te haces youtuber. Quieres tener visitas, quieres que la gente te chupe los huevos, y estar contento y feliz. Claro, que eso es de lo que se trata, ¿no? Te chupen los huevecicos y así estás contento y feliz y tienes muchas visualizaciones. Y tú, como serás también americano, pues, ¿de dónde es? Voy a mirarlo. Dame un segundo, voy a mirar de dónde es esta publicación. Porque, vuelvo a repetir, no es... a ver si carga. No es la que todos estáis pensando, que no es la... No me estoy refiriendo a... A ver. Aquí. Acerca de... ¿Estos dónde están? Pues... son americanos. A ver... Son americanos. Son americanos. A ver... Dame un segundito. No, esto no es aquí. Es que quiero verificarlo, entonces no estoy seguro. Es que la página web es un poco hermética, no pone nada. Volver al inicio. Bueno, pues si no dice nada, que no diga nada. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, ¿y aquí? Vale, es lo que digo, es americana. Yo creo que es americana. En fin, no voy a perder más el tiempo con ellos, que le den por saco. Watchmaker, muy buenas, que no te he dicho nada, ¿eh? Vale, creo que eso os he leído a todos, toditos, todos, ¿eh? Creo que no me falta nadie. Esto por aquí. Voy a beber agua, tengo la boca súper seca. Bueno, esta semana es semana prácticamente de perfumería pop, así que no sé, es que me quedo muy loco. Por cierto, que es que ya que he entrado, digo, vamos a ver, bueno, he entrado, me he abierto internet, pero que, a ver, el vídeo de hoy no está funcionando nada, se supone que es una novedad y es que no lo está viendo nadie, me quedo alucinando. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat y Super Sticker, que siempre van a ayudar más al canal, sobre todo en este 11º cumpleaños. Es que ahora mismo lo están viendo 30 personas. Es que, bueno, lleva 716 visualizaciones, ¿eh? Bueno, pero es que ya debería de haber alcanzado las 1000. Estamos hablando de un producto que ha salido relativamente hace poco y que todo el mundo dándome el coñazo. Y ahora que está, ¿qué? ¿Ahora que está, qué? ¿Qué? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo?
Que no me llegan ni a 1000 visualizaciones. Yo con eso no meriendo. Madre mía. Y tanto que no meriendo. ¿Cómo voy a merendar? Es imposible. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Viene aquí el CPM? Ya que estoy, voy a salsearlo, a ver si viene el CPM. Me parece que el CPM debería venir por algún sitio, pero no sé dónde está. Eso está en estadísticas, pero no sé por dónde se mira. A ver más. Más. ¿No viene el CPM? Sistema operativo, subtítulos, tarjetas, publicaciones. No, aquí no está. Fuente de los tráficos. Sí, pero los países normales que tengo. Áreas geográficas, evidentemente. Sí, España representa. Es que es una barbaridad lo de España, es una pasada. Es la gente donde más me sigue es en España. Ya lo dije el otro día, pero de lejos. Así que, bueno, pues nada. Una cosa que, por ejemplo, sí que me gusta es que los suscriptores, por ejemplo, ya hay un rasero ahí al 30-30, 62.8% de gente no suscrita que sigue el canal, pero luego sí que hay gente suscrita que ven los vídeos, que es el 37.1. Es una cosa normal, Ese promedio de más gente no suscrita que gente suscrita viendo todo el volumen de vídeos es normal. O sea que es una cosa que a mí eso no me desagrada en absoluto. Y las mujercicas, pues es que las mujercicas, poéticas mías, 13.3%. Como no tengo sin especificar, que lo que tengo son machotes, es todo cipote, pues tengo 86.7. O sea que no falla. Esto no falla. Esto es lo que es y esto es así. Y bueno, a ver, os leo. ¿Y cómo va el porcentaje de hombres y mujeres? Bajísimo. Vosotras estáis por los suelos. Ya lo he dicho, el 13 punto algo. No me acuerdo. El 13 punto algo. Sois mujeres. Hombre, Ezequiel, muy buenas, Bonico. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que estáis aquí. Por Dios, darle al like. Porque a ver si que se note por lo menos que hay aquí 40 y pico personas. Venga, vamos a darle al like, por Dios. Muchas gracias, Bonico. Y espero seguir otros más. Bueno, otros más sí, para la jubilación. Básicamente seguir sí, más para la jubilación. Sí. Necesito otros 11 más. No necesitaré más. Porque en España no nos jubilamos ninguno ya. Así que quien se tenga que jubilar, se jubila ya. Si no, no hay jubilación. Y yo no la pillo, así que por eso digo que es duro. Hay que decirlo, esto es duro y es cruel. Pero en España las jubilaciones se terminaron ya, como aquel que dice, yo no la voy a conocer. Bueno, tendré una no sé, me iré a la puerta de la iglesia, no, porque cada vez hay menos fieles en las puertas de la iglesia. Mejor irse a una puerta de un Mercadona, pero hay mucha competencia, que es lo peor. En la puerta de Mercadona hay mucha competencia. La puerta de Mercadona da angustia pasar dentro. Bueno, a veces da angustia y otras da miedo pasar por la puerta del Mercadona. Porque está todo lleno de pedigüeños, muchos de ellos con una poca vergüenza que te mueres. Tengo que decirlo, habrá gente que efectivamente tenga necesidad. Pero yo, concretamente hay uno en Cartagena que al final pues te das cuenta de lo que hay. Y es que se ponen a pedir la puerta del Mercadona y luego viene el marido a recoger a la señora a la puerta del Mercadona y tiene un cacho de carranco que lo flipas. Que lo flipas. Y ese es el negocio de la familia. Pedigüeños. ¿Qué pasa? Que la gente que luego que lo necesita de verdad, pues yo me veo a alguien ahí y es que no le doy un céntimo a nadie. Porque es que no me fío. No me fío. Porque antes que se gasten el dinero que yo les pueda dar en drogaína, prefiero que se lo compren en comida o se lo gasten en comida. O que me digan, oye, ¿me puedes comprar un bocadillo ahí dentro? ¿Qué tal? Y yo te lo compro encantado, no tengo ningún problema. Pero claro, lo que necesitan es el dinero. Claro, yo también necesito dinero, te digo yo. En fin, cada uno pues con sus rollos y sus historias. Pero ya digo yo que en Cartagena hay más de un Mercadona que da pánico entrar. Lo mismo que también en el Lidl. En el Lidl, el parking da pánico. ¡Pánico! O sea, porque tienes gente
dándote vueltas por todos lados. Y yo me pongo muy nervioso. Estoy hablando de un líder en Cartagena. Me pongo nervioso y atacado perdido porque es que están dándote vuelta por todos lados, a derecha e izquierda. No. Yo hago eso, si quieren les compro comida, pero dinero no. Dinero ni un céntimo. Dinero ni un céntimo. Lo que pasa que luego también, ¿sabes lo que pasa? Que les compras comida y luego te los encuentras vendiendo comida. Intentando vender la comida que tú les has comprado. Eso también me ha pasado. En fin, que casos 50.000. Así que por eso digo, me da mucha rabia porque hay familias que lo pueden necesitar, que han estado o que pueden estar en las puertas intentando coger un centimico o algo de comida y por todos estos sinvergüenzas que se ponen ahí a hacer el business, pues no pilla nadie nada. Y los que pillen, pues afortunados serán. Pero yo por mi parte me tengo que andar con mucho ojo, me da mucha rabia, ¿eh? Porque me tomen el pelo, me tomen por tonto, me da mucha rabia. Entonces, por eso digo que al final terminan pagando justo por pecadores. Nada, Watchmaker, no te preocupes. Tú no te preocupes, que de vez en cuando hay que desintoxicarse, que siempre estar aquí con el mismo tostón, pues la verdad. He cambiado también mucho el formato. Me lo paso mejor hablando de cosas que no estar nada más que pendiente del perfume. La verdad, que ¿para qué voy a estar dándose el coñazo con lo dije el otro día? Si surgen cosas que realmente merezcan la pena, yo me cojo, me pongo y os hablo de los perfumes nuevos que vayan a salir. Pero es que de verdad, en serio, me voy a tener que poner a hablar de perfumes que cuestan una barbaridad. A mí se me cae la cara de vergüenza. O sea, ¿qué vale el nuevo? Hay un... Mira, Salimar Milísime. Jazmín se llama. Delfín Yalk es la que ha hecho esto. Y... ¿qué vale esto? Es que ya me aburre. Lo digo en serio. O sea, es que es algo que a mí en lo personal me enerva. Es que me enerva. Voy a buscar a ver si le veo el precio. Me enerva, de verdad, lo digo en serio, 122 euros en Guerlain. Que luego al cambio pues serán pues posiblemente unos 70, 80 euros, porque ya sabemos que en las páginas web oficial lo ponen siempre mucho más caro. Sí, el Milésime Jazmín cuesta 122 euros en Guerlain. 50 mililitros. Cuidadito, Son 50 mililitros de perfume. No estamos hablando de... y además es concentración o de parfum. Para Salimar. Jazmín. Pues yo ponerme a hablar de estas cosas así, con estos precios, y este no es caro. En comparación con lo que hay por ahí detrás. A 300, 400, 500 euros y además perfumes que no conoce nadie. Solamente, evidentemente, la gente que está muy pro perfume y que está metida ahí a saco, a degüello con todo el tema de la perfumería nicho. Pero la gente normal de a pie, tú le dices, bon parfumeur, y se quedan diciendo, esto la verdad es que te pasa la boca orgaz. Pues bueno, pues gástate la pasta y ráscate bien el bolsillo. ¿A quién le puede interesar eso? A la gente le interesa básicamente no perder el tiempo. No perder el tiempo. No perder el tiempo. No quieres perder el tiempo. Quieres ir a cosas que te gusten, cosas que no puedas alcanzar, pues a lo mejor para conocerlas, evidentemente, y tener conocimiento de esa perfumería, vale. Pero es que estar así a mí me cuesta perder audiencia en el canal, porque la gente al final dice, madre mía, qué coñazo, otra vez, otro perfumón de estos. Bueno, perfumón por precio, pero no a lo mejor porque merezca realmente la pena. Entonces, pues bueno, son tantas cosas que no veas. Sergio dice, yo lo vi, muy bueno. ¿El qué? Ah, bueno, el Absolute. Sergio, el Absolute, gracias. Pues hijo, ya, bueno, espero para mañana que tenga las 1000 visualizaciones, por lo menos llevarme 3 euros, yo qué sé, por vídeo. Madre mía, menos mal que hay 1000 y pico vídeos en el canal, si no me como los mocos. Uf, y por las aportaciones mega estupendas que estés haciendo esta noche con los superchats y los super stickers, que bueno, se está rompiendo la pana, es una cosa, venga, caja, estoy loco, no paro de poner aplausos. Gracias, Soren. Estará durmiendo ya, rascándose las pelotillas. A mí me gusta más cuando
pase ya el verano y tengamos noticias sabrosonas que hablar de perfumes. Bueno, de Body Shop, ya no sé si lo sabes, ya lo estuvimos hablando, que al final se ha aceptado la oferta que tuvieron para el fondo para todo el tema judicial que llevan. Se ha aceptado la oferta y lo han comprado. Lo que pasa es que no sabemos realmente si lo que han comprado también es el de la... yo lo diré, siempre lo digo y ahora mismo se me ha quedado la mente en blanco. Todos los derechos de las patentes y todo lo que tiene generado de Body Shop. La propiedad intelectual, eso era. La propiedad intelectual de Body Shop pertenece a Aurelius también. No sabemos si eso lo han vendido aparte, no lo han vendido, qué narices ha pasado ahí. Pero bueno, por Dios, que por lo menos aquí en España, que son la mayoría son franquiciados, que empiecen a trabajar por les vaya llegando los productos, porque si no es que esto es una vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza. Yo creo que los dueños tienen que estar que se suben por las paredes. Y luego encima hay que añadirles que, claro, luego tenemos las grandes cadenas que también tienen unos stands pequeñitos con productos de The Body Shop, y quieras que no, si los tienes en esas cadenas, pues ¿vas a ir a la tienda de Body Shop? No. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Cartagena de Body Shop cerró. Perfecto. Pues entonces vas a esas cadenas. Pero si no, tú no piensas ni una tienda. O sea, que por un lado y por otro es como un poco rosquilla esto, ¿eh? En Cartagena, ya os digo, no hay The Body Shop. Se cerró hace ya muchos años, pero ni flores. Ni flores. Hay que terminar comprándolo por donde puedes. Aquí, como siempre, Murcia, el culo del mundo. Nunca hay de nada. De nada. De lo que estés buscando no hay de nada. Imposible, te tienes que gastar los dineros en hacerte un buen viaje y irte de compras, porque si no, algo que puedas necesitar lo compras online, ¿vale? Pero si te apetece salir porque tienes que probarte cosas, etcétera, etcétera, tienes que buscarte la vida, porque si no, aquí necesitas coche sí o sí, esto es una vergüenza, porque necesitar coche para irte a moverte para cualquier sitio, es que necesitas el puñetero coche. Hombre, aquí en mi ciudad yo voy andando para todos lados, pero... Y en Cartagena también. Yo me voy a Cartagena, cuando estoy en Cartagena, yo voy andando. Aparco el coche, eso sí, pero yo voy andando a todos lados. Me voy a estar con el coche para arriba, para abajo. Al coñazo. Mira que soy compradora de nichos, pero prefiero las noticias. Es que las noticias ahora mismo... hoy porque es el día que es, y no me he puesto a... Ni las he mirado, ¿eh? Hoy ni he visto las noticias, no sé lo que hay, pero claro, están con la semana de la... Bueno, la Pasarela de Madrid celebra su 80... a ver... Sí, la 80 edición con una rentabilidad de ¿qué? Si eso no lo ve nadie. Una rentabilidad entre luces y sombras. Claro, si no lo ve nadie. ¿Qué luces? ¿Las luces dónde están? Si eso no le interesa a nadie. Por Dios, pisemos el suelo. Estoy echando un vistazo a ver si hay algo que realmente merezca la pena, pero aquí no hay nada sabrosón. ¡Oh! Sí lo hay. Sí lo hay. Me acabo de quedar loco. Pero ¿cuál es la cantidad, la participación que han comprado? Dejadme que esto tengo que leer yo. Un segundo. Poco de historia, bla, bla, bla. Vale, no hay cantidad de momento. No hay cantidad de momento oficial. ¿La dirán? Sí. Vale, es que esto es importante, ¿eh? La gente que no conozca la firma va a decir, ¿esto qué es lo que es? Pues esto es tela marinera. Pues resulta que Chanel y L'Oreal se han aliado para comprar una participación de la firma de las hermanas Olsen, que funciona como un tiro, que es una barbaridad, de Row. Así que han comprado una participación de The Row de las hermanas Olsen. Y vamos a ver qué es lo que pasa. No dicen ni porcentajes ni absolutamente nada. Dice que entraron en conversaciones, evidentemente, y que se han hecho con
parte de la firma. No se han quedado con toda la firma al 100% ni nada de eso, pero entran como inversores para The Row. Así que ahí está. Y no estamos hablando de moco de pavo, estamos hablando de Chanel y estamos hablando de L'Oreal. Ojito, cuidado, que esto es una locura, ¿eh? Y las hermanas Olsen son hiper, mega, ultra millonarias. Que estas no son... es que no... Es que están podridas de dinero más de lo que no podamos imaginar. Y ahora estarán más todavía porque se han comprado una participación de la empresa. Ya para qué quieren más. En fin, qué asco tener dinero. Sí, de momento se salva de Body Shop. De momento. Veremos a ver si no hacen otra estrategia de estas así infernales como Aurelius. Y la tenemos liada. Pero de momento se salva. Javier, estamos aquí por ti. Hombre, gracias. Sí, dice, más que por los perfumes, al menos en mi caso. Inicialmente por tus reseñas. Hoy más por ti. Gracias, Bonico. No me lo puedo creer si la empresa de las Olsen... No, va como un tiro. La empresa no va mal. La empresa es que no va mal. Lo que pasa es que seguramente están buscando expansión. Es que las cosas hay que entenderlas también. Si están buscando expansión, la empresa va como un tiro. Están ahí todos los americanos como locos con The Row. Si están buscando pegar un salto cualitativo y cuantitativo como empresa, necesitan asociados. Porque qué mejor que tener a L'Oreal para poder seguir haciendo perfumes, que ya le hicieron unos perfumes que costaban los viales de no sé cuánto, un disparate, que Zara se los copió después, además con el mismo formato y todo. Estos elixires que sacaron, bueno, pues The Row lo sacó antes y estos copiaron. Tener a L'Oreal para todo eso, para poder sacar también línea cosmética y encima tener a Chanel con todo lo que supone que Chanel esté dentro de tu empresa para tener un respaldo elevado a la enésima potencia. O sea, cuidadito. Y ahora ligando debería... No, pero no sé si habrá tenido tiempo. No, me parece que no. Porque, me explico, Calvin Klein ha cambiado de diseñador. Bueno, ya tiene diseñadora artístico creativa. Y quería haber visto el desfile, que no sé si se ha producido. Evidentemente entiendo que sí, la Semana de la Moda de Nueva York ya pasó, me parece a mí. Si no ha pasado, estará... Sí ha pasado ya. Pero no le he hecho ni puto caso. El caso es que me gustaría ver los desfiles de Calvin Klein. Entiendo que no es de momento, los desfiles no llevan el sello de esta diseñadora nueva, pero ya se empieza a ver algo en Calvin Klein, porque si os metéis en la página web oficial de Calvin Klein vais a ver que tienen al señor Skarsgård como imagen de firma. Sí, mirarlo porque sale ahí como, bueno, el chaval no es un hombre ya, porque tiene su edad, tomazao, sin camiseta, con tejanos Calvin Klein, por supuesto, cinturón Calvin Klein, va y abre un cajón y salen un montón de calzones de Calvin Klein súper bien dobladitos. Mirarlo. Entonces algo ya está pasando y se está notando que las cosas se están haciendo dentro de Calvin Klein de otra manera. Esperemos que cambien también de licencia, porque yo estoy deseando que salgan de Coty. Estoy deseando que salgan de Coty, bien lo sabe el señor. Hay algo en la perfumería ahora de Calvin Klein que no me gusta un pelo. Es que no me gusta. Hay algo que me tira para atrás. Siempre tiene los mismos dejes finales. El mismo deje final. Esto es como los perfumes de Puig, que al final todo, yo decía antes, es que todo huele a Puig, es que sabes si algo es de Puig porque te da el olor. Es algo instintivo que tengo. A mí me pones un perfume sin algo así, a ciegas, y te digo, esto es de Puig. No te voy a decir el perfume que es, pero te digo, esto es Puig. Porque es que se nota, yo lo noto. Es algo que llevan ahí en las tuberías, pobrecito mío, lo digo de forma irónica, por Dios, pero es que hay algo en ellos que me da igual que lo haga Sventin, que lo haga Kurdijan, que lo haga... Huele a Puig, es que es así.
tiene ese toque que te huele a puch. Igual que en los económicos, también tengo que decirlo. Bueno, y a Coty también le está pasando lo mismo, Coty, Coty. Ya, la Cristina ya se ha metido a mirarlo. La Cristina ya se ha puesto a mirar al Skargar. Mi hermana pequeña es fan de él. Es súper fan de él. Que ya no es tan pequeña, pero yo soy muy viejo. Ella es joven, pero yo soy viejo. Y, y aspiro a que hagan las cosas de otra manera. Me gustaría que hicieran un super lanzamiento de perfumería como Dios manda. Que se dejaran los Eternities y tal y que sacaran una cosa completamente nueva. Sería muy chulo. Pero algo nuevo de verdad, que fuera otra cosa. Otra cosa. Es que con Calvin Klein está perdiendo muchísimo. Muchísimo, de verdad. Lo digo en serio. Calvin Klein ya no es ni la sombra de lo que fue. Y en moda, porque le pasó lo que pasó con este tío listo, que se cargó los desfiles, se lo cargó todo. Pero en perfumería están en más de lo mismo. Y pasa lo mismo también con Hugo Boss, Todas las que están con Coty están que dan pena. Yo no sé cómo Hugo Boss, por un lado, y Davidoff han decidido hacer contratos de licencia por más de 20 años con Coty, sabiendo lo que hay con ellos, que son un puñetero aburrimiento. Son súper aburridos, son muy carcas haciendo perfumes. Son muy carcas. En fin, que así están las cosas, Yo no... Y no van muy bien, Y Coty que se ande con ojo porque a ver si todavía nuestra querida amiga mexicana tiene que volver a hacer otro rescate, No me gustaría porque la mujer, por Dios, la van a dejar seca de pasta. O sea, ya está bien. Que se pongan a currar y hacer bien las cosas, y dejen a mi señora tranquila, que ya está bien, que ya les ha salvado el culo una vez. De hecho, es la dueña de Coty. Como para encima tener que estar sacándoles las castañas del fuego siempre. Pues no me da la gana. Que ella también tiene que velar por su patrimonio. Calvin Klein no desprestigiada. No, yo creo que ya es que... A ver, la gente de mi edad tiene mucho aprecio, y yo aprecio mucho lo que es Eternity en sí. La Parfum es que me encanta. Pero lo que es la línea Eternity le tenemos cariño, porque han sido muchos años con ella. Entonces le tenemos cariño. Pero las nuevas generaciones no le tienen ningún cariño, ningún tipo de apego a eso, porque no lo han conocido tampoco. Ven un perfume que está muy bien de precio, porque está muy bien de precio, pero no tienen ese apego y ese feeling de haber conocido Eternity cuando surgió, ni nada de eso, ¿no? Entonces, por eso digo que están anclados en lo mismo, sin ningún tipo de evolución ni de nada. Y me temo que además, si son capaces de hacerlo, que lo harán, lo que vendrá, el nuevo perfume de hombre o de mujer, va a venir con una subida de precio que nos vamos a caer de culo. Porque va a ser así. Pero o se modernizan o esto es un aburrimiento. O es un aburrimiento. Hay muchas firmas que están muy ancladas, son muchos años sacando Frankenstein a todo lo que les da. Y venga Frankenstein. Y venga Frankenstein. Y más Frankenstein. Y te pones a mirar todo el compendio de lo que tienen y solamente tienen Frankers. ¿Qué pasa con Kenzo? ¿Qué tiene Kenzo? ¿Qué es lo que tiene Kenzo? Ha hecho una renovación de botellas, han trabajado muy bien el perfume, te puede gustar más o menos, pero lo han trabajado muy bien, pero no dejan de ser lo mismo, de verdad. Y pueden ser bombas atómicas y oler fenomenal. Ya sabéis que yo hice todo cuando ya me cansé, ya digo, se ha terminado porque estaban sacando el Marine Power, el Marine no sé qué, ya me harto. Hice los que tuve que hacer y chimpún. Porque ya todo lo demás es más de lo mismo. Queman el Louis Vuitton, bueno, cualquiera, están quemando las marcas que poseen, las queman.
y venga Frankenstein. Kenso de verdad es algo que es brutal. Givenchy, ¿qué le hicieron a Givenchy? Dios mío de mi vida. Empezaron, ¿os acordáis? En los años, cuando yo empecé con esto de YouTube, en los años 20, 20, en los 2000, en los 2000. No, yo empecé antes, no sé, no me acuerdo. En los 2000. En los 2000 estaban con el rollo este que estaba, no sé lo que iba a decir, se me ha ido la cabeza. Uy, que se me ha ido. Uy, madre mía, tengo lagunas mentales. Esto, aquí hay algo que no va bien, que no va bien, que no va bien, que no va bien. ¿Qué iba a decir? Ah, Givenchy, estaba con Givenchy. Estaba con Givenchy. En los 2000 empezaron a sacar botellas de Givenchy Gentleman de 40.000 historias. Esa es que no había mes que no llegara un flanker, ¿os acordaréis? De Givenchy Gentleman o Givenchy Gentleman, y jugaban con eso, Gentleman, y venga, y venga, y venga. Al final los retiraron todos y dejaron unos cuantos. Dejaron luego también y llegaron los nuevos, hechos por Olivier y Lorson, me parece, si mal no recuerdo. Y ahora mismo están otra vez haciendo crecer la línea. Louis Vuitton es un despropósito, pero es que da igual. O sea, es que te vas y mira que yo les tengo aprecio a la gente de Euroitalia, porque hacen una perfumería que te mueres, trabajan muy bien, pero también están en las mismas. Estoy esperando un lanzamiento completamente nuevo dentro de Versace. No hay lanzamientos nuevos. Es Frankenstein tras Frankenstein sin cansarse. O sea, es que no les tiembla el pulso. La gente se cansa. La gente se cansa. Se cansa. Porque siempre lo mismo. Y estás viéndolo y lo ves lo mismo. Un montonazo de botellas con el cambio de color, pero es lo mismo. Es la misma idea. No es algo fresco. No tienes algo fresco. Tienes... Pues... Tienes lo que tienes. Pero frescura no tienes. Y a mí... Y eso quizás sea una de las cosas que me llevan al pozo de la desidia, de entender que estoy harto muchas veces de la perfumería, porque como no veo algo realmente fresco, me refiero fresco como un todo, como una idea, que me haga abrir los sentidos y decir, ¡wow! Una botella nueva, todo nuevo, todo nuevo. No, no tenemos eso. No tenemos eso. Entonces, como no tenemos como no tenemos eso, yo me aburro. Es una cansera, de verdad. O sea, no sabéis el aburrimiento. Mucha gente, porque no pasa tanto el tiempo, evidente, yo lo entiendo. El tiempo que yo paso en las perfumerías, que yo me dedico a esto, tengo que pasar tiempo en las perfumerías, para arriba y para abajo. Pero os lo digo en serio, no sabéis lo que me supone, el aburrimiento que me supone no ver nada que me diga, Juli, se me está pasando. Es que me ha pasado con 4711 y me pasó con Cactus, que la tengo aquí encima, en la mesa. La puse y no la quité, menos más que la limpio. Las baraticas me están dando más recompensas emocionales que no las caras. Las caras me aburren. ¿Por qué? Pues porque muchas de ellas también hay que entender que dentro de lo que es, intenta seguir una línea de lo que es, pues, un Eros, por ejemplo. Pues las Eros tienen ese hilo conductor que sabes que tiene ese remanente Eros, que cuando llegue la Energy seguramente no tendrá, espero, remanente Eros y que sea distinta. Pero claro, también vi al Jeremy hablar de ella y pasó así como, es una buena fragancia, y pasó de ella, no la tuvo en la mano ni un minuto. O sea, la tuvo 15 segundos. Muy buena, no sé qué, no sé cuántas. A la mierda. Ni la reseñó ni nada. Simplemente en el Instagram. Tenéis en el Instagram. Mirad al Jeremy en el Instagram y vais a ver que... pa' los pavos. Que Jeremy, yo creo, no sé, la verdad que como no le sigo, pero no sé si está haciendo vídeos o no. Está más ocupado con el Instagram enseñando la picha. Creo que hasta que no llegue el momento de ruptura de cosas nuevas, que eso no va a pasar, porque todas están
dándole más peso a lo que ya tienen, todas ellas, ¿eh? Puig está haciendo con todas las líneas, todo el mundo está haciendo lo propio. Todo el mundo está haciendo lo propio, que es mantener y dar solidez a los productos ya existentes. Pero es que los productos que ya tienen se vuelven aburridos, se vuelven repetitivos, no aportan nada. Creo que va muy en detrimento del trabajo de grandes perfumistas como puede ser Olivier, como puede ser Sventin, Lawson, hasta incluso Pellegrin, que tiene unos matices. Pellegrin es que hay que entenderlo, porque Pellegrin hay que entenderlo. Le gustan las cosas muy suavitas y muy bien estructuradas. Pellegrin para mí es el preciosista de la perfumería. Hace cosas monísimas, pero son etéreas. La mayoría de ellas, Yo he probado muchísimo de Pellegrin, tengo Pellegrin por un tubo, pero es como muy etéreo, es muy preciosista, es como el Ridley Scott del cine. Todo muy bonito, muy tal, muy cual. ¡Ay, qué bonito que es! Esto es como la película esta que hizo, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Bueno, da igual. Todo muy bonito, así como muy estudiado, muy estético. Bueno, salvo si te sale un alien, claro. En fin, pero siempre con notas preciosistas. Y eso es lo que le pasa a él. Pues el trabajo de toda esta gente, cuando se ponen a trabajar para todas estas firmas, no les hace ningún favor a ellos. Ningún favor. Ninguno. Porque la gente empieza a atacarles. Esto es una mierda. Esto es un clon de otra cosa que hay por allí. Esto es una inspiración de otra cosa que hay por allá. Y os puedo garantizar que ningún perfumista que se precie va a hacer, o de una forma consciente, algo que se pueda parecer a otra cosa, porque si se les conoce, ellos hay que entenderlos como creadores. Son creadores, no van a hacer algo para que se parezca. Según las premisas también de la empresa, si la empresa le dice, mira, este perfume lo está petando en el mercado, vamos a sacar algo en ese rollo. Y entonces es donde venimos nosotros y le damos el collejazo. Esto se parece mucho a esto y a lo otro. De ahí también que muchos perfumes, a pesar de estar elaborados por todo este mogollón, toda esta batería de perfumistas de reconocido prestigio, pues luego pasa lo que pasa, que no están firmados. No están firmados. Y a lo mejor están hechos por los mismos, ¿sabéis? O por sus equipos. Porque que no os quepa la menor de las dudas que, por ejemplo, en el caso de Alberto Morillas, tiene un equipo detrás que se encarga de hacer los perfumes, de presentárselos, el dar el visto bueno y pa'lante. Y él no los ha tocado, simplemente los ha supervisado, los que supervise. Eso es cuestión de mirar qué es lo que pone por los contratos, que eso siempre es muy importante, mirar los contratos. Tan importante como los superchats y los super stickers, por Dios, qué día más aciago hoy. Es toda una cansera. Sí, Ezequiel, a mí me da, de verdad, lo digo en serio, ahora mismo estoy haciendo más perfumería pop porque entiendo que hay gente que quiere saber cositas de la perfumería pop. De hecho, esta semana y la que viene va a venir mucha perfumería pop, o me gustaría que aumentar el volumen de perfumería pop. Pero me da mucha pereza. Me da mucha pereza. Y ojo, cuidado porque no estoy denostando la perfumería pop. No me voy a volver yo elitista, porque en este canal siempre se han presentado cosas súper baratas, se han presentado cosas caras, súper caras, más baratas, en fin. Yo he intentado siempre manejar todo el abanico de precios, siempre. De hecho, se me ha dado mucha caña precisamente por eso. Fíjate tú lo que son las cosas y le cambian las tornas. Y era hora. Pero de todo esto no se acuerda nadie, menos mal que hay vídeos de otras gentes que están ahí colgados atacándome directamente y ahora deberían de estar comiéndose con patatas fritas lo que dijeron, porque la gente cuando vea ese vídeo, si es que alguien los ve, se tienen que partir el pijo de risa de ver que efectivamente lo que yo dije se ha cumplido al 100% y la peña está empezando a trabajar así, porque es que no hay otra manera. Es que no hay otra manera.
Y no todo el mundo tiene ni 500.000 ni 600.000 seguidores para que las empresas vayan para allá y te digan, toma el guioncito, toma el perfume. Y no el perfume. Hay firmas que te regalan las colecciones absolutamente completas de perfumería, ¿eh? O sea, no os penséis que esto es te regalo un perfume. Es que si la empresa está así como muy sueltecita, te coge y te plantifica la colección completa sin pestañear. Y te manda unos cofres que flipas, porque esto lo he visto yo. Y más de uno y de una seguro que también. Y me parece perfecto. Perfecto. Lo digo en serio. Pero para eso hay que ser niños y niñas buenísimos, porque si no tenemos muchos problemas. Y la cansera viene, que era lo que estaba comentando Ezequiel, que me aburro. Me aburro mucho, mucho. Porque luego lo que se supone que es nuevo, lo huelo y me doy cuenta de que no es tan nuevo. Y que han tomado referencias, hoy me ha pasado, Esta mañana me ha pasado, esta mañana he estado probando un perfume, concretamente, salido el año pasado, no voy a decir que es porque tengo que editar el vídeo y todo el rollo y sacarlo, pero salió el año pasado, yo no lo había probado, ni hecho la review, mira tú lo que son las cosas, y me he puesto a madurar todo el día el perfume y digo, pero si es que se parece un montón a uno de mis perfumes favoritos de la misma marca. Digo, madre mía, qué poca vergüenza. Y sí, y tiene esa genética que no lo puedes quitar. Quien no haya conocido ese perfume, porque además me parece que está descatalogado, no va a tener la referencia con el nuevo sacado el año pasado. Pero bueno, en fin, que no me quiero ir de la boca porque ese vídeo estará por llegar. Me aburro en ese sentido. Pensar que son muchos años, y tú imagínate estar oliendo. Yo creo que igual hasta. Mira, Jeremy, que está como una cabra, o aparentemente está como una cabra. Yo lo tengo por un tío inteligente, pero lo veo que está últimamente, que se le ha ido así un poco la cabeza. Está un poco locuelo. Siempre lo he dicho, que está locuelo. El Jeremy está un poco locuelo. Yo creo que él está aburrido también de todas estas mierdas. No sé por qué me da el olor de que él está aburrido de todo esto. Yo al Jeremy lo conocí una vez que yo empecé en YouTube. Yo no tenía ni idea ni de quién era ni de nada. Lo conocí después, cuando yo llegué. Y llegué y ya llevaba tiempo, que yo no tenía ni idea, porque yo además como no seguía a nadie de perfumería y nunca, salvo cuando me metí ya más en el tinglao y empecé a seguir a otros youtubers y tal, pero yo a él lo conocí muy muy tarde. Y yo creo que posiblemente esa forma que tiene ahora de hacer las cosas, vamos a dejarnos las locuras, pero como cuando presenta los perfumes que consigue o le mandan o se compra o vete a saber qué, los tiene en la mano, lo noto desganado a la hora de hacerlo. Es como si voy a cumplir aquí, venga a tomar por saco, lo saco porque me van a pagar y a tomar viento, Lo digo en serio, Lo digo en serio, bueno, dice, yo no sé si, Cristina, yo no sé si lo habrás visto. Métete en el Instagram y verás lo que hace. Es que está un poco, no sé, igual está un poco con la fiesta. Y ya no tiene tampoco, y se ve perfectamente que además ha perdido un montonazo de tono muscular y que ya no está tampoco tan currado como antes, Antes estaba muy seco, hombre, entiendo que al igual ha tenido en alguna sesión de fotografía y tal, y estaba seco, estaba secándose para dejar todo el pellejico pegado al músculo, pero ahora es que está gordo, en comparación a como estaba, no está tan cachas como antes. Pero bueno, que son cosas que, bueno, están ahí. En cuanto al perfume, yo creo que él está aburrido. Si lo has seguido, Cristina, pues es el caso de tú lo has visto últimamente, si lo has visto, mírate. Hay un history que sale sacando la botella de la Versace, la Energy, y la presenta como, venga, me la quito de en medio ya. 4 segundos. Fuera. Así. Digo, muy buena, no sé qué, no sé cuántas. Ya está. Se acabó. Es muy buena, buenísima, la puedes utilizar cuando te venga la gana. Pum, ya está. Eso es. No hay más comunicación. Es que se aburre, es que estoy seguro. Voy a quitarme esta mierda de en medio, me lo llevo crudo y a tomar por saco. Y hace bien, Ojo, cuidado. Porque entiendo que esto ya es cansera.
Porque es que cuando te llegan, y cuidado que estamos hablando de Euroitalia, y vuelvo a repetir que a mí me gusta mucho la firma. Euroitalia como fabricante me encanta. Que tienen cagadas también, ¿eh? Pero cuando Jeremy ha presentado esto así, yo sospecho que a lo mejor igual no es una fragancia tan buena. Sospecho. No sé cómo será porque yo todavía no la he visto en las tiendas. Aquí, en Murcia, bueno, hablo Cartagena, ni ha llegado. Es que ni ha llegado. Ni se la espera hasta la semana que viene seguramente, porque no ha llegado, ¿eh? No ha llegado. Puede que tenga razón, no se le ve con entusiasmo. Va a cumplir. Es que no tiene ningún entusiasmo. Mirar cómo lo presenta. Es que empiezas como empiezas y empiezas con ilusión y te montas tu rollo, tus historias, pero luego al final, y sobre todo lo más gracioso de todo esto, es que una vez que estás dentro del tinglao y conoces la cocina, te das cuenta de que todo es una mierda. Es que ahí es donde tenemos, de verdad, creerme en lo que os digo. Cuando estáis en la cocina es donde os dais cuenta de la cacota que hay por todos lados. Que no todo el mundo tiene cacota, cuidado. Pero te das cuenta del modus operandi y de cómo hacen las cosas. Esto es un sector pequeño. Aquí todo el mundo se conoce, ¿eh? Todo el mundo, al menos en Europa, todo Dios se conoce. Todo Dios se conoce. Del tema de la perfumería todo Dios se conoce porque coinciden en ferias, coinciden en simposium, coinciden en no sé qué, coinciden en no sé cuántas y se conoce. Estoy hablando de la gente de la cocina, no de los payasos youtubers como nosotros, o como yo, no, del payaseo no. Estoy hablando de la gente que está en la cocina. Y cuando él y yo, los demás han medio estado en la cocina, entiendo, pero yo he estado en la cocina. Y en la cocina, no todo es oro lo que reluce, ni la forma de hacer las cosas son tan oro como reluce, ni todo es tan maravilloso ni tan fantástico. Ya lo he contado 8 millones de veces de cuando yo ya vi las garrafas allí puestas y te hacemos el perfume como te dé la gana con las garrafas y el tío abriendo válvula y dejándola caer en un matraz. Yo, porque llevo gafas, pero yo hacía así. Me daban ganas de coger y salir corriendo. Así. Espantado. Espantado. Y eso como mínimo. Por eso digo que muchas veces es que esto es un flanker de no sé qué. ¿Tú qué sabes? A lo mejor es una mezcla. Es una mezcla, es un mix. Han cogido perfumes, mezclan. Esto se hace. Mezclan perfumes del stock que tengan, sacan uno nuevo, le meten un buen filtrado para quitar el rollo o un buen colorante para quitar opacidades, que se quede lechoso, blanco de hacer la mezcla, quitarle las suspensiones con un trayazo de filtración que te cagas y sacan un perfume nuevo en stock, edición limitada. Y luego yo me veo muchas ediciones limitadas, que sé lo que son, a 800 euros, a 1000 y pico, la botella muy bonita, pero sé que en realidad están reutilizando un estocaje que tenían por ahí podrido. Entre otras cosas. Y la gente que ha estado dentro de la cocina sabe que esto se produce. Lo que pasa que entiendo que los reseñadores, reseñadoras no tienen por qué saber estas cosas. No tienen por qué saberlas. Luego llegan los típicos gurús que se supone que están dentro de la cocina y a pesar de decirlo todo, no, porque dicen medias verdades. Porque a nadie le interesa desvelar realmente qué es lo que pasa dentro de la cocina, porque si no se les acaba el chollo, incluyendo a esos gurús que están dentro de la cocina. Llámese productores, llámese perfumistas, llámese empresarios, llámese como se llame. Las mierdas se quedan dentro de casa. Y si interesa sacar algo para que la gente chirríe un poco y que tal que cual, se dice con medida, pero tú no dices toda la verdad. Porque si no, la mierda te salpica. La cacota salpica. Y ahí es donde está. Sí, hacen refritos y a productos ya terminados se les añade otras moléculas y tenemos un producto realmente que es nuevo y se pueden hacer muchísimas cosas, más de lo que os podéis pensar.
Pero, claro, al estar dentro, sabes lo que pasa. Tú llegas a una perfumería, te pones a oler perfumería pop y dices, vaya tela. ¿Me entendéis? Porque digo, mira, me ha pasado hace muy poquito. Muy poquito. Muy poco. Lo que pasa es que no puedo decir lo que me ha pasado. Que ahora estoy reculando porque sé que no lo puedo decir. Pero encontrarme en perfumería pop cosas excesivamente parecidas a perfumes indie que son muy poco conocidos y encontrármelo en perfumería pop casi clavaete. Vamos a decir que era como una inspiración no reconocida. Y eso me ha pasado a mí. De llegar a una perfumería, probar un perfume pop y decir, pero si esto, pero si esto, pero si esto. Y me ha pasado también con Jardins de Grivines de haber olido algo en pop y decir, esto lleva manuka por un tubo, esto es moco maorí, cambiaete, pero es un moco maorí. Y eso me ha pasado en la perfumería pop, ¿eh? De llegar y decir, ¿esto? ¿Qué narices pasa aquí? Pues sí, como son firmas que conoce muy poquita gente, luego llegan todos los listos y hacen sus reversiones y nadie se entera. Y tú calladito que estás más guapo. Sí, y tanto, y tanto, y tanto. Pero por eso digo que muchos van aquí de dar lecciones de lo que pasa en la cocina y tal, y no sé qué, y no sé cuántas, pero no se cuenta todo. Porque no lo puedes contar todo, evidentemente, porque tú estás implicado en todo esto. Tú tienes unos proveedores de moléculas, tienes unos proveedores de lo que sea, de alcoholes, de lo que sea. Tú te abasteces, tu negocio va de eso. Tú no puedes contar todas las miserias que hay dentro de todo esto, pues si no, al final, vuelvo a repetir, la mierda salpica nivel máximo. Nivel máximo. No los he probado, no he probado Brioni. Nivel máximo, tío. O sea, es que no puede ser. Increíble. Pero bueno, a quien le sirva, pues ya está. Pero yo digo que por eso la decepción es máxima y el aburrimiento también. El aburrimiento también. Que yo los vídeos los hago. Tengo que decir una cosa. Cuando me pongo delante del vídeo, si me río y tal. Pero yo me lo paso bien grabando. Yo me lo paso muy bien grabando. Pero otra cosa bien distinta es la sensación que yo tengo con ese perfume. Y no quiero decepcionar a nadie o intentar por lo menos, pero esto es un imposible, cuidado. Lo gracioso de todo esto es que yo voy a lo que voy, es evidentemente a hacer bien mi trabajo y también a divertirme y a intentar sacaros la sonrisa, lo tengo muy claro. A mí el rollo showman me gusta mucho, pero tengo que ir a lo que tengo que ir también y ser lo más profesional posible. Pero a mí me encantaría llegar al punto de decir, bueno, vale, me compro un perfume al mes, 2. Me gasto 200 euros en 2 perfumes porque la perfumería pop tiene el precio que tiene ya y es que se te va 200 pavos se te van en 2 perfumes, así tal cual. Me lo gasto, pero me lo gasto a gusto. Y me lo gasto sabiendo que voy a coger el producto, me lo voy a comprar y lo voy a disfrutar hasta que se termine. Pero es que no se produce eso, al menos en mi caso. Todo lo que he probado hasta la fecha y lo que estoy reseñando me gusta. Porque me gusta. Pero no me gusta tanto como para ir a la tienda a comprarlo. Y esto ya de ir a comprar a la tienda, es decir, el planteamiento antes de la subida de los precios, un poquito después del gran evento donde nos trincaron la puerta y no podíamos salir de casa, era, me gusta, lo compro. Pero ahora, tal y como están los precios, ya no es me gusta, lo compro. Ahora es, o me enamora de verdad
De decir, pierdo la cabeza, Dios mío de mi vida, ¿cómo huele esto, Dios santo de mi vida? Y me lo compro, o yo es que no saco la cartera, ni la tarjeta, es que ni la saco. Lo digo en serio. No quiero tirar mi dinero a la basura. Porque además pasa otra cosa. Te coges, lo puedes estar probando, le haces el test y cualquier historia, pero como te falta todavía la convicción, es decir, lo has comprado por un me gusta, pero no lo has comprado por un me encanta. Y de lo que se trata es que si te gastas ese dinero, y me da igual si son incluso 20 euros, es que me encante, no es me gusta. Que no te puede gustar todo lo del mercado. Es imposible. ¿Cómo a alguien le puede gustar todo lo del mercado? Todo lo que hay en el mercado no te puede gustar en la vida. O sea, tiene que haber cosas que no te gusten, evidentemente. Pero yo estoy buscando precisamente eso, que me encante. Que me encante. Pero gustarme, para gastarme en 2 perfumes 200 euros, porque ellos ya son 100 euros, porque tú cuéntame a mí, uno 92 y el otro 96, ¿qué te gastas? Pues 200 pavos, a la 30.000 pesetas para arriba. Venga, hombre, ¿es que estamos locos o qué? Que soy un cutre reseñador como otros tantos, crítico. Y esto no puede ser. ¿Qué te vas a quitar de tu jornal? Por mucho que puedas ganar, un sueldo medio, normal, aceptable, ¿te vas a quitar 200 eurazos por 2 perfumes? Tío, ¿en serio te quitas 200 y 300 euros por 2 perfumes de mierda de tu sueldo? Que bien los podrías ahorrar para pegarte un viaje mes a mes, o pegarte una comilona, yo qué sé, o comprarte una patineta eléctrica, yo qué sé, ¿me entendéis lo que digo? O sea, es que seamos conscientes de que esto es ya de locos y que nuestra profesión, la gente que nos dedicamos al audiovisual, del perfume, nuestra billetera, se gane más o se gane menos, se ve afectada. O sea, ¿qué salario hay que tener para poder hacerle frente a perfumes de 100 pavos, 80 o 90 todos los meses? Es una locura, yo no puedo permitirme eso. Es que no me da la gana ni de permitírmelo ni tan siquiera con uno, porque no me encantan. Si me encantasen, lo haría a lo mejor con uno o con 2. Esfuerzo máximo. Pero, ¿gustándome solo? No. Y yo entiendo que estén súper aburridos y hay mucha gente que pueda empezar a aburrirse. Y encontrarse decepciones como la miseria esta que ha sacado Dior y otras tantas que seguramente estarán por llegar. ¿Y qué hacemos? A ver, decirme qué hacemos porque pues ya está, review fantasma, punto. Ghost review. No se puede hacer de otra manera. Y yo no estoy dispuesto a malgastar el dinero. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, estoy sudando la gota gorda por estar entreteniéndoos, estoy abriendo mi corazoncito, compartiendo cosas, pero estoy trabajando. Es que este es mi trabajo, es a lo que me dedico. Y malgastar el dinero en perfumería de mierda, pues es que no me apetece. A ver, blanco y en botella. Coca-Cola. Lo de Coca-Cola es una tontería. Que hay gente que seguramente... ¡qué leche, qué leche! No, ya lo sé. Ay. Así que ahí estamos. Por cierto, tengo que decir una cosa. No gano un céntimo también, pero me da la gana de decirlo. La mejor leche del mercado que he probado hasta la fecha, natural, fresca. Leche Torrejón entera. ¡Qué pasada! La venden en el Consum. Está brutal. Ya sé, Cristina me va a decir, la mejor es la que yo ordeño de mis vacas allá en Asturias. Sí, lo sé, pero no. Yo no tengo esa posibilidad. La leche de Torrejón del Consum está que te mueres. Son botellas grandes, valen 2 euros y algo. Son botellas de 1,5 litros, me parece, de leche. Son botellas grandecitas. Está súper buena. Además de estas que te la echas y el vaso se queda blanco, como antaño. Me encanta.
Las de Mercadona, no sé qué, no sé cuánto, no sé quinto, nada. Leche Torrejón. No gano un céntimo. Qué rica que está, por Dios. Me vuelvo todo loco. Y no ves, Cristina dice, yo compro la vaquita que está muy rica. Pues no, pues yo compro Torrejón. Qué rica. No sé dónde son. ¿Dónde es la leche Torrejón? Ya, vamos a mirar. A ver, leche Torrejón. No sé dónde es. Estos muchachos están en dónde. A ver, ¿qué vamos a leer? ¿Están en Murcia? No. Ah, no, estas no son. ¿Dónde está la leche que yo compro el Consum? Mira que me voy al frigorífico, ¿eh? No, esta viene con la Comunidad Autónoma de Murcia, pero la que yo compro no es esta. No es el Torrejón. Es que no es esta. Las botellas que venden en el Consum no son así, ¿eh? A ver, igual estoy equivocado yo. A ver, Consum. Vamos a mirar. Igual estoy equivocado de marca, ¿eh? A ver. A ver, leche fresca. Buscamos entera. Pues no la veo. Río, Consum, Pascual, Puleva, que no, que no. A ver. ¿Es Torrejón o Torreón? Me voy a tener que ir al frigorífico. Si me muevo me voy a caer y no quiero. Leche. A ver, vamos a poner otra cosa. Ya es que, ¿veis? Es que no quiero. Es que, claro, la de Torrejón es de aquí de Murcia, pero esta que yo tengo me parece que no es esa. Que igual estoy equivocado. A ver, leche. No la veo. Leche fresca online. A ver. Puleva. Me viene Puleva, pero no viene la marca que yo compro. Me cago en la leche. Tráeme la botella, por favor. Please, tráeme la botella de la leche. Me cago en todo. Que está de buena que te mueres. A ver si no es Torrejón ni Torreón ni la madre que lo parió, que no me sale. Porque las marcas conocidas son Aguachirri. ¿Cuál fue el último perfume que realmente te apasionó y dijiste, ¡guau! Es que no tengo ganas de decir tanto taco. Seguro. Yo tengo que utilizar reglas mnemotécnicas porque si no la cago. Y es usándolas y también, pues ya te digo yo. ¿Cuál fue el último perfume? Ah, bueno, el último perfume que dije, pues la verdad es que ya ni me acuerdo. Me gustó mucho la Spice Bomb. La infrared, se llama infrared o algo así. Mirad, aquí está la leche. Esta es la leche. El Torrejón. Leche entera. Aquí está. Esta es la leche que yo compro del Consum. A ver, espérate, para acá. El Torrejón. Y será de Murcia, seguro. Pero es que la botella que sale ahí no es la misma. Es de Murcia, Totana Murcia. Esto está súper rico. ¡Qué rico! ¡Mua! Esto lo beso ya también como un perfume. Mirad, la botella es grande, ¿eh? La botella tiene... Esto tiene 1,5 litros de leche ahí para mezclar con la proteína, todo rico. Qué graciosos que son el Torrejón. ¡Viva el Torrejón, que me gusta mucho! ¡Viva Totana! La tierra de la... ¿Cómo se llama esta mujer? Esta que estuvo con el del circo. Bárbara Rey. Pues esta, la botella que sale a la venta es cilíndrica. No es no es este formato. Esta leche está buenísima, ¿eh? Esta leche está toda buena. El Torrejón. Pues son de Murcia. Yo me pensaba que eran de por ahí a tomar por saco, pero no. Están muy ricas. ¿Qué os leo? Ah, lo del perfume. Me gustó mucho la infrared de Victor and Rolf. Esa me encantó. Así que mírate la fecha. Pero estoy hablando de perfumería pop, ¿eh? Estoy hablando de perfumería pop. Porque luego he tenido otras que me han gustado un montón. Y estoy así... Bueno, también me gustó la Polo Ralph's Club. La Ralph's Club. A mí me chifla, me gusta también muchísimo. Esa la disfruto. Además tengo 2 botellas, ¿eh? Tengo la de
La tengo aquí, la botella de litro. ¡Ay, de litro! Ojalá. La botella de 100 mililitros y la botella de 30, que en verano la saco fuera, porque en verano llevo cosa fresca. En verano paso de ir con densidades. Entonces tengo la botella también, que me queda poco, la de 30 mililitros, que fue la primera que compré, para llevar en la bolsa y luego ya lo demás, pues al otro sitio. La de 100 aquí en casa y todo el rollo. Son las que más me gustan, pero de lo último que yo he probado, me chifló el tema de la infrared, de Victor and Rolf. Estamos en Mordor. Bueno, pero si vosotros es por leche, madre mía, Virgen Santa, con todo lo que tenéis allí de vaques y todas estas cosas, tenéis de todo, ahí no hay problema, tenéis todas las carnes del universo, tenéis todo, hay de todo, hay ganadería ahí por todos lados, o sea que no hay problema. Seguramente será hasta más fuerte y todo que esta de aquí, porque esta no deja de ser leche de vacas de secano, ¿no? Que, bueno, en totana y verde. Esta leche está buenísima. Hacía mucho tiempo que no probaba una leche que te dejara el vaso ahí cuajoto blanco, ahí todo guay. Lo que estaba probando siempre, que la compraba normalmente por donde pillaba, la natural, o sea, la natural, la leche fresca, la compraba donde pillaba y... ¿La infrared la habrán descontinuado? Pues no tengo ni idea. Pues la mayoría aguadas. Esta no, esta está... pero potente y súper rica, ¿eh? Súper rica. Vale 2 euros y pico porque es 1,5 litros, pero vale 2 euros algo. Infrared. Víctor. Pues a mí me sale a la venta. En Notino, ni se te ocurra porque está más caro que en ningún sitio. La estoy viendo en Julia. En Julia. Está a 63,15. Pero esta es de... ¿Cuántos mililitros tiene esto? 63,15, pero 90 mililitros, sí, la botella grande. Y luego la de 50 a 49,80. Sí, está muy bien de precio. Esta me gusta mucho para el invierno, ¿eh? Y luego tengo aquí... Esto, sí, en Julia. My Origins... En My Origins está... ¿Esta cuál es? La botella de 90. Está más caro. En Origins está más caro. Aquí es donde yo compro Jules, siempre. No sé si les quedará, pero vamos, que Jules, y tengo la botella por la mitad. Esto se sigue vendiendo. Así que está de momento está a la venta. Victor and Rolf Infrared en el... La estoy viendo aquí, está... Ah, no tienen disponibilidad en... No tienen disponibilidad en Primor. En Primor no la tienen. No está disponible. Pero en Julia sí. Por lo menos eso no me salía a mí. En Comas... a 39 euros, ¿cómo es esto? La de 50 a 39,90. 40 pavos. Para eso me compro la grande. Sí, es un precio medio, no es una pasada ni nada de eso. De momento ahí... Hombre, es que no todo está caro. Bueno, están caras, porque joder, están caras. Pero más o menos son llevaderos los precios. Más o menos, pero vuelvo a las mismas. Te puedes permitir un perfume. Un tío que se dedica a esto, una señora que se dedica a esto, pues tú me dirás a mí, ¿qué narices? De verdad, lo digo en serio, ¿qué narices? Es una ruina económica. Es que no puedes ir a ese nivel. Es una barbaridad. Yo hubo un tiempo que ya me hice el planteamiento y dije, no, hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Porque es que no puede ser. Es una puñetera barbaridad. De verdad, en serio. Es una barbaridad, no puede ser. O sea, es estar gastando venga pasta. Además, pensar que el volumen que yo tengo que sacar de vídeos al mes para hacer rentable el canal, porque si no me comería los mocos. O sea, pensar que he sacado un perfume que se entiende que debería de ser top y no ha tenido una mierda de visualizaciones. Con lo cual ya mañana estoy obligado a sacar vídeos sí o sí. Porque mañana estoy obligado a sacar vídeos sí o sí. Porque viendo el rendimiento que ha tenido este vídeo de hoy, tengo que sacar... Me veo forzadísimo a sacar un vídeo mañana. O hacer un directo. Si no hago vídeo, tengo que estar en un directo. Tal cual. Porque yo tengo que comer.
Y YouTube mucho rollo de, no hace falta, decía, no hace falta que saques vídeos todos los días, sácalo cada cierto tiempo porque va a ser lo mismo. No, no es lo mismo, no es cierto. Hay mucha gente que se pasa las semanas enteras metiendo contenido, son canales mucho más grandes que el mío, pero meten todos los días contenido sin parar metiendo contenido, ¿eh? Si no, Watchmaker lo sabe, que seguimos un par de canales los dos, y no paran de sacar contenido diario. Contenido diario, y sobre todo con lives. Mucho live. Y venga contenido diario. Si no, que se lo digan a Begoña Gerpe. Todos los días contenido diario. Yo creo que habrá llegado ya a los 500.000 seguidores, por lo menos, la tía. Es una barbaridad. Y eso es un ejemplo. Y es contenido diario. Y si ella solamente comenta noticias. Como para yo dormirme en los laureles. No como, ¿eh? El mes que me quedo un poco más así, voy a tomármelo un poco más de guay. Ojito, cuidado, porque sé que los beneficios se van en picado. Plax. Así que como para estar yo, que soy de contenido prácticamente diario, estar con el mamoneo de estar comprando perfumes. O sea, tendría que comprar 31 perfumes. 31 perfumes. Es que se dice pronto, es una barbaridad. Comprar 31 perfumes. 31 perfumes, 29. Si es febrero. ¿Estamos locos o qué? No, hombre, no. Por el amor de Dios, Cristo bendito. Begoña y RV, claro. Claro. Claro que sí. Begoña y RV, sí. Concretamente esos. Los veo todos. Entonces, cuando termino esto, aquí en casa se ve a los dos. Se hace un repaso y se ven a los dos. Más que nada porque Begoña comenta la actualidad política de todo el día y puedes estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero por lo menos te pones al día de las noticias, porque yo no veo televisión ninguna. No veo cero televisión. De vez en cuando me puedo poner un poco Telemadrid o algo así. Y ya ves tú, no veo Telemurcia, pues es un asco. Pero me pongo un poco de Telemadrid, las noticias y tal, veo un poco. Pero lo que pasa en Madrid, la verdad que me importa poco. Pero cuando hablan ya de más cosas más globales, entonces sí que cojo y escucho un poco, pero vamos. Que normalmente, y lo veo porque me pongo a comer entre la 1:30 y las 2, antes de ir al gimnasio y todo el rollo, y me pongo a ver las noticias. Y ahora por la noche, cuando se termina el directo, lo que va es RV y Begoña. Que no es Gómez, es Gerpe. Yo veo que YouTube que sacaban una reseña a la semana y ahora sacan a diario. Es una locura. O sea, no sé. Luego coméntamelo por el Insta, porfa. A ver quién es. Por echar un vistazo, por el cotorreo. Pero me lo dices por el Instagram. Dímelo en el Instagram. Escríbeme en el Instagram. Javier, esto. Pónmelo por el Instagram. Guapetona. Y además te tengo que comentar una cosa. Por privado. Personal. Entonces resulta, no es malo, bueno, depende. Entonces resulta que reseñas diarias con perfumes en la mano o te pones a hacer top con todos los perfumes que tienes, es que esa es otra. ¿Por qué he dejado de hacer tops yo? ¿Por qué el Orgaz ya no hace tanto top? Hubo un tiempo que yo me dediqué 1 mes, 2 meses a estar sacando única y exclusivamente tops. ¿Pero qué pasa? ¿Qué dices? Jolín, que estoy ya empezando a repetir perfumes. Ya estoy poniéndome pesado con los mismos. Y venga, que sí, que puedes tener mucho perfume y todo lo que tú quieras, inventártelas y tal. Pero al final terminas repitiendo alguno, entre otras cosas, porque no llevas el control de todo lo que sacas. Y normalmente cuando se hace un top, uno pues saca lo que más le gusta. Es verdad. Y al final repites. Pues yo estuve como 1 mes, 2 meses, 1 mes y medio sacando tops, ¿os acordáis? El de las almejas, el de no sé qué rollo, todos esos tops es para ligar, para fumar, para no sé qué, para todas esas tonterías. Pues esos tops, yo aquí puta. Tampoco te pases. De todas formas, ya llevamos 2 horas de directo y estoy súper cansado, me duele la garganta.
Pero vamos, que es una pasada. O sea, tener que hacer frente a todo esto, como me estoy repitiendo, lo sé, pero no puede ser. Es una absoluta locura económica hacer eso. Quien esté haciendo reseñas con botellas en la mano es porque hay alguna perfumería que afortunadamente les deja los perfumes para poder hacerlas, o le dejan los tester, o le dan los tester, o lo que sea. Pero a ese volumen, pensar que en qué se tiene que trabajar, cuánto dinero se tiene uno que ganar ahí al mes para poder hacerle frente a 30 perfumes, 31 perfumes al mes, sin tops. Imposible. Imposible. O es el hijo, o se es el hijo del tío de la polla roja, o no puede ser. Ay. Tal cual. ¿Que les dan los perfumes? Bueno, pues vuelvo a repetir, si le dan los perfumes, perfecto. Pero al final también tengo que decir una cosa. La gente que te deja los perfumes, al final se cansa y desaparece. Y luego te das cuenta de que estás solo o sola. Porque ya nadie te manda nada. Porque es verdad, porque luego surge alguien con el cual pues a lo mejor pueden estar más interesados en trabajar. Es más guapo, tiene los ojos verdes, es un rubio, alto como una torre, guapo como el señor Skarsgård. Y como Skarsgård hay pocos. Así que bueno, sí, todos los hermanos son prácticamente iguales. Son casi clones. Entonces, los Skarsgård son todos como un poco clones. Pero el mayor, bueno, no es el mayor, este está un poco por debajo, es que son un montonazo, son un montonazo de hermanos, no sé cuántos hermanos son una barbaridad, pero este Skarsgård, el que yo hablo es el Tarzán, el que decimos es el Skarsgård Tarzán, el que estuvo con la Margot Robbie haciendo Tarzán, que por cierto tiene un bombo, la muchacha está guapísima con ese bombo, qué bonita que está. Por lo menos está más natural, no tan artificial como con la Barbie. Ahora tiene un bombo, se ve una mujer como Dios manda, no una Barbie. Hay de todo, hay de todo. Bueno, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya. No sé si mañana haré directo o meteré un vídeo, pero es que si meto un vídeo me tengo que poner a editar ahora y la verdad es que estoy cansado, estamos de celebración, igual mañana hago un directo, no sé, depende de cómo me pille el cuerpo, o me lo tomo libre, ¿vale? Tengo que descansar también, es cierto, o sea, no puedo estar en todas porque es imposible, está en mi Cayetana que es un trasto, a tirar el mando a distancia al suelo, pero me da igual, se lo perdono. Niños, niñas, que nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por el apoyo durante todos estos años, por lo menos 6 aquí, por lo menos estos 6. Los otros como que no valen, pero 6 seguro, 6 seguro. Los otros también eran seguros, ya te lo digo yo. Y nos vemos mañana no. Nos vemos mañana es viernes, ¿no? Nos vemos el sábado. El sábado voy a hacer un directico, ¿vale? Mañana Dios dirá. Entonces el sábado va a haber vídeo y va a haber directo. Perfecto, mira el lomico de mi niña. Tengo que lavarla, pero está más bonita. Me la como. Nos vemos. Auf Wiedersehen.